Suscríbete a la Panterita. Juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. ¡Gol! Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. A casa y vacíos. Albirroja se despidió de la Copa América y con sensaciones de mucho que arreglar si queremos dar el gran paso a Qatar. Primer finalista, Brasil y Perú animan hoy el juego de semifinales para conocer cuál va para definir el título de la convulsionada Copa América. Cerró el medio. Olimpia dio el último golpe al contratar a Edgardo Orsuza y así completar su plantel al que ya se sumaron los albirrojos Aguilar y Brian Ojeda. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Aquí estamos empezando 11:32 en esta mañana de lunes, casi mediodía. Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludos para todos. Fede, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Chipi. Buen día. Cordiales saludos para todos. Bueno, mucho por analizar, mucho por decir, mucho por hablar. Se eliminó Paraguay de la Copa América ante Perú por penales frente al equipo de Gareca después de empatar 3-3. Un poco de historia repetida, ¿verdad? En cuanto a la situación que vivimos el viernes pasado. Un gran partido desde el punto de vista del empuje y demás, pero con muchos peros, valga la redundancia y el juego de palabras, pero con muchos peros a lo futbolístico. Al cómo, a la manera, a si avanzamos o no avanzamos, a si retrocedimos o nos estancamos, a si vamos para adelante o caminamos en círculo, a si otra vez el técnico eligió bien o eligió mal, si puso a los jugadores en su puesto o no, si se generó en base a lo que realmente el técnico quiere o netamente desde la necesidad de ir a buscar. Estando abajo 2-1 y después con la desventaja del número, ¿verdad? En el campo de juego, de estar 10 contra 11, ante la, para mí, injusta expulsión de Gustavo Gómez, párrafo aparte, un pésimo arbitraje de Ostojic. Pero, ¿qué conclusiones sacamos, Jota, de la selección paraguaya en esta Copa América? Incluyendo el partido frente a Perú. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el futuro? Y difícil es. Yo creo que no estamos muy mal, pero tampoco estamos mejor de lo que estábamos y de lo que podíamos estar.
O sea, estamos ahí, peleando con Perú. Podía ser palo y adentro, podíamos haber pasado nosotros. Me gustó esa Jota. No estamos mal, pero no estamos mejor de lo que estábamos. O sea, estamos ahí en esa sexta, séptima posición, octava de la tabla, en busca de la quinta posición, porque tampoco es que soñamos con la cuarta. No, parece ser como que Chile y Argentina, Chile y Colombia, que venían también ahí a los tumbos en ese recambio, están más sólidos que nosotros. O sea, como que ellos se despiertan más fácil. Ecuador no sé, porque Ecuador es una selección joven, la eliminatoria, donde hay presión, donde tienen que ganar, donde son los 3 puntos, hay que pelear por... Ahí hay que ver. Pero había arrancado bien Ecuador. Sí, Ecuador tiene animales, tiene dentro de su equipo, tiene un buen entrenador. Depende mucho también de a qué se refiere Jota cuando dice de lo que estábamos. ¿A cuándo te referís, Jota, a lo que estábamos? ¿A la eliminatoria anterior, a la Copa América anterior, a la época en que nos clasificábamos para los mundiales? ¿A cuál de la anterior te referís? Y yo creo, Nico, que todo pasa por el proceso Berizzo, desde que él llegó, para darnos esa solidez a esta camada, ¿verdad? Ayer los Messi y Fede cumplieron 29 años, ¿verdad? 29 años. Ya no son tan jovencitos. No, ya no. Es el último tren, por eso. Pero a ellos también hay que ser sinceros. O sea, por un lado, si vamos a ir a la historia de decir, bueno, no se fueron a ningún mundial, le faltó esto, le faltó lo otro. Pero por otro lado, desde que entraron en la selección se cambiaron 500 entrenadores. O sea, ellos no entraron en la camada de 4 años de trabajo, que siempre tuvimos, a excepción de post-Sudáfrica, ¿verdad? Ellos son convocados regularmente desde el comienzo de las eliminatorias para Rusia. De Víctor Gen están ellos. Inclusive, Oscar, recuerdo, había ingresado contra Argentina, en aquel partido que perdimos 5-2 con Víctor Genes. E iban intercalando, y recién se afianzan con la llegada de Chiquiarse. Recuerdo aquel partido en Montevideo en el que los dos son titulares, cuando Paraguay pierde 4-0, y cuando Paraguay le gana a Argentina, ambos también como titulares, en aquella victoria en Córdoba, por ejemplo. Sí, ahí ya estaban mucho más. Es decir, no pasó mucho tiempo, porque estamos hablando de 2016 en adelante, tiempo en el que son convocados regularmente. Pero no sé si preocupa, pero nos quedamos ahí, 29 años ya tienen. O sea, este es su último tren realmente como para llegar a un mundial. Sí, pero yo hablo de toda la camada, por eso digo del proceso Berizzo, porque lo que nosotros siempre tuvimos fue cambios de proceso, y está más que claro que de esa manera no nos vamos a los mundiales. A los 4 que nos fuimos con proceso directo. El que se cortó al ser puntero en la eliminatoria, ¿verdad, Nico? Sí. Si no me equivoco, Maldini dirigió, pero después de que se haya terminado las eliminatorias. No es que él entró en la mitad para clasificar a Paraguay. Paraguay clasificó con Marcarián. Claro. Siempre terminamos los procesos, y en los últimos años se cambian y se cambian y se cambian y se cambian. Por eso yo digo, a lo que esperamos de que hoy ya tendríamos que tener un equipo armado, y hoy me parece que con Berizzo tenemos 15, 18 jugadores de selección que sabemos que son los jugadores de Berizzo, pero no sé si tenemos un onceno. O sea, el medio todavía no estamos seguros si vamos a armar. El del medio para adelante no es como antes, que se salía de taquito y por ahí en el medio vos nombrabas 5 y tenían que jugar 3. El sábado armamos un equipo con Víctor Sostova, desde el arco en adelante. Y no hay 11 jugadores, hay un poquito más, pero me parece que a partir de esta Copa América hay una base un poco más corta que en procesos anteriores. O sea, ¿qué más corta? Más corta en el sentido de que si no tenemos 11 jugadores, por lo menos tenemos 14 o 15. Antes teníamos 20. O sea, estamos hablando de cómo armábamos el equipo del medio para arriba antes. Ahora como que ya encontramos algunos nombres. Por ahí hay 4 nombres para 2 posiciones, ¿verdad? Pero sí, me parece que se va cortando esa brecha. A diferencia del Berizzo de antes, que tenía... No sabes quién iba a jugar de delantero, quién iba a jugar de extremo. Yo creo que hoy tenemos muchos jugadores de selección como para, sacando el lateral derecho, me parece que tenemos para elegir. Después ahí es Beto nomás, pero después me parece lateral izquierdo hay un par, centrales hay un par, volante hay un par, delantero hay un par, extremo hay un par. Claro. O sea, hay variantes. Lo que no hay es un... Hablamos de Perú y me parece que todos le acertamos a Perú quiénes iban a jugar.
La duda era quién era el central y quién podía haber sido lateral. Pero es que fíjate, ahí hablamos de Perú. Corso hace años es el lateral derecho. Trauco hace años es el lateral izquierdo. Yotun, Tapia, Carrillo, que fue expulsado. Sí. O sea, son jugadores que hace tiempo están. La Padula entró a reemplazar a Guerrero. Claro, ahora, a partir de esta situación. Y en Patrán la Padula no tenía lugar. Hoy es titular indiscutible, por lo menos hasta que vuela Guerrero. Pero entró y es el dueño. O sí. sea, no es que entran 10 ahí. Entró está, uno, salió uno, entró otro. O sea, siempre va a pasar eso. Hoy es el delantero titular. Hoy es una de las esperanzas de Perú. Yo en el combo anterior me parece que el medio decíamos todos otros. Yo no sé si en el combo anterior de eliminatoria, antes de ese último combo, nosotros le asegurábamos a Villasanti y a Lucena como números puestos. Y hoy me parece que Villasanti y Lucena son los que más jugaron. Sí. Es más, yo creo que demostraron que estando juntos están en otro nivel. Yo tengo mi percepción y mi opinión. Yo creo que no avanzamos absolutamente nada. Me parece que pasa por donde graficó o puso una de las opciones Chipi cuando dijo damos giro y estamos en el mismo lugar, incluso un poquito más atrás, porque todo esto que nosotros vimos de la selección paraguaya de fútbol ya vimos con anteriores técnicos, con anteriores jugadores, incluso con estos mismos, ya hicieron más de lo que hicimos hasta aquí con el técnico Berizzo. Es cierto, no le ganamos a Venezuela, perdimos con Venezuela de local, que era el partido para irnos a un mundial. Es cierto, estaba todavía un rival más, ¿verdad? Nueva Zelanda, que creemos le íbamos a ganar. Pero futbolísticamente, en este tema de atrevimiento, de tocar la pelota, de cómo le ganamos a los rivales de visitante, incluyendo a Argentina, por ejemplo, hicimos más de esto. Y lo que nos mostró el técnico Berizzo era lo que nosotros suponíamos acá. Lo que nosotros dijimos cuando hablamos viene a descubrir el Paraguay. Y yo particularmente voy a decir esto que yo señalé en su momento. Vienen a descubrir el Paraguay. Y ellos cuando hacen algo bueno que creen ellos descubrieron, magnifican y nos sacan en cara. Acá nos sacaron en cara de vuelta la guerra, la entrega, ya vimos todo eso. Antes de la guerra del Chaco y todo, así ya jugaba Paraguay. Después de la guerra del Chaco también. Partido que no vimos, pero hay que leer, están los libros. De que así jugaban nuestras selecciones. No es descubrimiento de él. Hay un técnico argentino que hace 3 o 4 años dijo acá en declaraciones que vino a decir acá sí, en Paraguay nosotros jugamos 4-3-3. Algo que nunca se jugó en Paraguay. Y no vieron los equipos de Olimpia, de Gabriel González, Raúl Vicente Amarilla y Adriano Samaniego, no vieron otros grandes equipos de la selección paraguaya misma, de otros seleccionados a nivel de juveniles. Ellos creen que vienen a demostrarnos a nosotros que ellos son los descubridores de. Y nosotros ya pasamos por todo ese tipo de exámenes. Ya conocemos todo. Cuando viene un especialista de afuera, es porque creemos que nos va a dar más de lo que nosotros ya dimos. ¿Para qué va a contratar un especialista, un técnico de afuera, para cualquier rubro si va a hacer lo mismo que ya hicimos ¿Y qué hay que acá hacer nomás? Y tenemos 2 caminos. ¿Cuáles? Y firmarle el contrato que yo también ya dije a Berizzo hasta el Mundial del 2000, ¿cuánto? 26, ¿verdad? 26. Hasta el 2026, firmarle hoy el contrato, sí, o sacarlo hoy. No, pero ¿cuál hay que hacer? Porque yo también hay que meter gol o chutar afuera, uno de los dos. Y bueno, yo ya dije eso, si es que ¿cuál hay que hacer? Porque si no, hay que primero ahora que lo que quiere escuchar, lo que quiere escuchar la gente y que queda genial es hay que echarla, inútil que esto, que lo otro, y la selección es un desastre. Tiene huevo para decir eso. No, y después, no ¿y qué hacemos ahora? ¿Quién acéptate ti? ¿Quién va a dirigir Paraguay? ¿Qué mensaje le vas a tirar vos al que estaba trabajando? Se eligió una idea. Y se eligió esa una idea, por tiene eso un digo, tiempo de trabajo. Lo dije 500.000 veces. Es el camino más largo. Lo que él pide está fuera de la costumbre del jugador. El mano a mano, el gol como viene. ¿Por qué no está Beto Espínola cuando viene el gol?
¿Porque Beto hizo un mal movimiento? No, porque Beto salió a romper sobre Cueva. Pero dos defensores habían. Bueno, porque estábamos ganando 1-0 y cuando nos defendemos con 2, ¿vale? A lo que juega, vos querés aplicar una idea en un momento que te conviene o que nos conviene en nuestro análisis. De eso es lo que tenemos que salir, porque es muy fácil decir que Berizzo es un inútil, que los paraguayos son todos un inútil, que Gustavo Gómez no puede jugar. Si vamos a hablar de fútbol hay que hablar de lo que pasa en la cancha y qué es lo que busca el entrenador. ¿Estamos de acuerdo o no? 1000 veces dije, yo no estoy de acuerdo con el mano a mano, no me gusta. Para mí el fútbol siempre se juega 10 contra 9, aunque estemos 11 contra 11 en la cancha. Siempre sobra uno. Siempre sobra uno. Él viene con esa idea. Hace 25 partidos está intentando jugar esa idea. Tengo que ver qué falló. Ya se tomó la decisión y lo dijimos acá. Es hoy, después de este partido. No después de la Copa América. Si es que le van a sacar a Berizzo. Ahora, ¿cómo le vas a sacar si en 2 meses se juega y dentro de 2 meses vos le vas a tener 3 días a los jugadores? Va a venir un... No, es la idea que se plasmó. La selección corre, la selección juega. Tiene problemas de funcionamiento. Eso lo tiene que solucionar Berizzo. Hay que tirarle la cara a él. Esto es lo que vos querés. Está en la mitad del camino. Con este auto vos elegiste llegar al final. Solucionar el problema ahora. A Paraguay le falta lastimar en ofensiva. Paraguay corre, Paraguay mete, Paraguay presiona. A Paraguay le aplaudimos todo parado porque cuando pierde se da vuelta, se va, que esto, que nos vamos encima, todo lo que quiera, pero llegamos poco al arco. Son problemas futbolísticos, porque si otra vez nos vamos a poner en la posición de echarle a ese, para que venga quien, el que esté nomás que venga. Volvemos otra vez a lo mismo. Yo a eso nomás yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no voy a hablar de que son todos inútiles, incluyéndole a Berizzo, ¿verdad? Pero, y voy a dar un ejemplo. Yo veo el fútbol brasileño. Ayer vi el clásico Fla-Flu, por ejemplo. Y en el fútbol brasileño, cada fin de semana eligen los mejores. Y dentro de los mejores están casi siempre Gustavo Gómez y Junior Alonso, de diferentes equipos, en la famosa selección. A veces hacen la selección del mes. Y están. Quiere decir que no son inútiles. No son inútiles. ¿En qué contexto futbolístico? Claro, pero yo me voy a lo estrictamente hablando de la palabra inutilidad, nomás como vos mencionaste. Yo no voy a hablar de eso, tampoco de Berizzo. Yo sé que los dirigentes no le van a sacar a Berizzo. Y partiendo de ahí, yo hoy quiero que le nombren como técnico hasta el Mundial de 2026. Que a lo mejor ahí ya sale lo que él quiere. Bajo el riesgo de que no nos clasifiquemos para Qatar. Vamos a aguantar ese golpe. Claro que sí. ¿Y por qué no vas a aguantar? Y bueno, y entonces, ¿y por qué no le firman entonces hasta el 2026? Que tenemos que estar en el Mundial como, o si no es una bofetada al pueblo. ¿Y por vacuna que no tenemos y nos enojamos porque perdemos un partido? ¿Por qué no le podemos firmar Paraguay hasta el 2026? Está ahí. Entonces, para que no hablemos más de esto. Este grupo tiene que clasificar. Este grupo, antes de irse del fútbol, necesita, ellos son lo que más quieren. Claro que sí. Con todo lo que ganaron, estos no tienen otra. Vos pensás que Roja eso le van a seguir dando chance a Roberto Fernández, y eso que viene atrás le van a seguir dando chance a Gustavo Gómez y a Junior en 10 años, en 6 años, en 6, 7 años, Roberto Fernández, Roja, Paraguarí, ellos van a hacer lo que van a alzar la Copa Libertadores en algún equipo brasileño o en Europa. Estos van a empujar de atrás. Junior, Gustavo, los Romero, Lucena, ellos tienen su último tren. Sí. Bueno, ahora lo que tiene que hacer esta selección es tener un proceso largo de buen trabajo. El objetivo del Mundial tampoco, si no clasifica a Qatar, también tiene que irse Berizzo, pero seguir con la misma línea. Hoy es Berizzo el que tiene que solucionar, porque si contra Perú vimos 20 gestos que decía al área y durante todos los otros 25 partidos no quería que se levante la pelota y no tirábamos ni siquiera los córneres al área, claro, significa de que él es capaz de cambiar de idea, no es tan tajante con su idea. A todos nos gusta su idea cuando salió en 4 o 5 partidos en todo este proceso y aplaudimos todo. Por fin Paraguay, por fin es ofensivo, por fin juega con 2 laterales que se va. Y cuántas veces dijimos, ¿acaso Paraguay no jugaba con Bonet y con Aureliano? Hace poquito nomás, ni siquiera vamos a la época de Chiqui. Y suponiendo que en el último partido de las eliminatorias Paraguay quede fuera por diferencia de goles y no vaya al Mundial,
le vas a sacar igual al técnico. ¿Para qué? Va a hacer lo mismo que con Chiqui. porque Cuando estaba entra una todo evaluación. por encaminarse dentro de lo que uno quiere como director técnico, le cambié a Israel. Peor Pero no todavía. puede ser tajante, entra en la evaluación en ese momento, Nico. Ahí, si en ese momento el grupo está comprometido, se siente que se hizo todo bien y la revancha es con él, vos seguís con él. Pero si en ese momento es algo que se siente que falló del lado del entrenador o del cuerpo técnico y ya está, ¿cómo se dice?, gastada la relación, no es con él. Pero eso son evaluaciones que se tienen que, uno puede después de cada partido estar evaluando si se queda o no el técnico, porque es un desgaste para el objetivo final. Yo creo que este partido nos daba para pasar. Sí. Perdimos por detalle, otra vez nos hacen un gol sin el lateral derecho. ¿Dónde estaba el lateral derecho? Haciendo algo que quiere el estilo de juego de este entrenador. Entonces, son pequeñas cosas para pulir. Tu lateral es para atacar por derecha y para completar la línea de 4, o tu lateral es un todoterreno mano a mano. Son estilos de juego que tiene, una vez te atacaron, te hacen un gol. Eso es decisión de estilo de juego del entrenador. Yo lo que creo que perdimos demasiado mucho tiempo probando, cuando toditos dijimos que no iba a funcionar eso. Aquella vez que Almirón incluso quiso jugar, o le quiso hacer jugar de volante central, ¿verdad? Porque todo tenía que moverse, que es lo ideal, sería fantástico, sería Holanda de la naranja mecánica, o sería el Barcelona de Guardiola. A lo mejor somos campeones del mundo también así, si es que llega a salir. Holanda, Nico? ¿Vos le viste jugar a Holanda? Sí. Así jugaban. Sí, impresionante era. Todo está en todos lados, ¿verdad? Impresionante. Pero nosotros dijimos que no iba a funcionar, ¿verdad? A esta altura, cuando Berizzo cambia su forma de ser en estos partidos y nos gusta más, ¿cuánto tiempo perdimos? No se recupera eso. No vamos a recuperar. Y si ganábamos a Perú, yo iba a decir exactamente la misma cosa. Porque yo no veo mejoría en el funcionamiento del equipo de acuerdo a lo que uno quiere Berizzo. No, el juego de Berizzo es lo que mejoró. La garra de los muchachos, el centro delantero que dijimos que tenía que jugar. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué se mejoró con Berizzo? Vamos a buscar los dos. ¿Qué se mejoró? ¿Qué se puede rescatar de positivo? Jota, nada. ¿Para vos? No hay nada distinto. Es que su estilo de juego es distinto, entonces no es... Bueno, dentro del estilo de juego, ahora somos más sólidos defensivamente. Pero cambió en algunos aspectos. Cambió. En esta Copa América fue cambiando, un cambio muy leve, pero mostró algunos cambios. Cambió. Hoy le presionamos al rival, les perseguimos al rival, porque no sé si presionamos muy lejos. Entonces cuando la mayor parte del partido le tenemos lejos de nuestro arco al rival. Antes le esperábamos más, nos manejaban la pelota a lo mejor en la mitad de la cancha. Pero no generan, Jota. Claro, por eso, nos generan más que antes. Hoy no generan más que antes. Pero si hay algo, hoy le tenemos lejos. ¿Qué le hicieron a la selección? ¿Qué le hizo Perú? El problema es que ese cambio, en primer lugar, es mínimo, y en segundo lugar, no se sostiene más adelante. No se sostiene al siguiente partido. Entonces quedamos otra vez que un partido jugamos bien, otro jugamos mal. Uno jugamos bien, uno jugamos mal. El primer tiempo contra Perú, para mí un equipo totalmente desordenado. Se nota que Berizzo lo quiere a Richard Sánchez del medio para arriba, pero de ahí a ponerlo como una especie de media punta, ¿no? Jugó de delantero, cuando presiona no se notaba el para sobre el mí central. Sánchez el primer tiempo no existió. Por eso, sin Segundo embargo, tiempo mejoró con la cancha de frente y en su posición de siempre. Bueno, en el segundo tiempo, Claro. con un equipo ya más ordenado, con 10 jugadores, con las piezas ubicadas correctamente, Paraguay fue otra cosa. Él vino Entonces, a jugar quiere decir de que frente podemos hacer esa clase de partidos. No, claro. O si no, él iba a seguir jugando de espalda al arco y no le iba a tocar. La expulsión, ¿verdad? Pero digo, rescatamos nomás el hecho de hablando de Sánchez, no del técnico. Que vino y terminó jugando, o sea, las piezas en su lugar y se hizo un partido digno, o sea, se hizo un partido bien, como debe ser. Ahí a partir de ahí puedes perder o ganar por penales, como pasó en este caso, bueno, se perdió. Pero me parece que el segundo tiempo es lo que más o menos se debe buscar, pero sin tener que regalar un tiempo, sin tener que estar uno menos abajo para ordenar las piezas, sin tener que por obligación mandarlo de vuelta a Sánchez a su posición. ¿Qué es lo que pasó contra Argentina y Uruguay, por ejemplo? A mí no me disgustó el primer tiempo de Paraguay, esos primeros 20, 30 minutos. El tema es que tampoco es que marcamos la diferencia.
O sea, jugamos con Sánchez para mí muy mal ubicado. Lucena evidentemente estaba tocado y con mucho desorden por el lado izquierdo, porque con Arzamendi y con Martínez por ese lado Perú nos pudo haber lastimado. Nos soltábamos y no había relevo ni de los volantes ni entre ellos. Entonces me parece que ese fue un punto a tener en cuenta. Después yo sí rescato la idea de tratar de tocar un poco más. O sea, me parece que yo sé que falta el cómo y la manera y la profundidad, pero me parece que eso se consiguió en algunos momentos de los partidos en base a la expulsión de rival, en base a las situaciones también, pero creo que es la idea por momentos ahora. Pero Chipi, el tema es que no alcanza, ¿verdad? Pero atenden a una cosa, en el fútbol paraguayo todos están jugando así, todos están tocando más. Sí. ¿Verdad? Los dos titulares de la saga central en el fútbol brasileño juegan así. Sí. Todo lo que venimos jugando. ¿Y cómo no se puede plasmar eso en la selección? Ahora, en los 2 o 3 últimos partidos. Porque jugamos desordenados, Nico. Y bueno, tocamos más y no se puede, veo. Jugamos desordenados y no tenemos una base. No. Creo que ese es el principal drama. A mí me preocupa que vos veas como mérito eso. No es bueno, es que quiera o no, en la selección no hicimos eso y teníamos central en otras partes y no hacíamos eso. O sea, eso para mí es indiscutible, o sea, nunca intentamos tener así la pelota, siempre fuimos directos, siempre jugamos de otra forma, fue mucho más físico en el sentido de que imponíamos de otra manera nuestro fútbol. El tema es que acá no se impone aunque se busca otra cosa. Yo no veo mejoría en 24 partidos, sinceramente, en el contexto general. Yo creo que estamos ahí. ¿Confiados de que vamos a clasificar la Copa del Mundo? Sinceramente no. Estamos ahí. Puede que pase, puede que no, pero el tema es que no hay una garantía de un rendimiento de la selección. No hay. Hoy no hay. Un aspecto que se mejoró, el de la pelota parada. Por lo menos en esta Copa América marcamos goles de pelota parada, que es una cuestión que tanto le criticamos. Cuando cambiamos los pateadores. Está bien, pero le encontró la vuelta a Berizzo o algo hizo o alguien le dijo pero algo. Pero también vos la anotás como mérito de Berizzo eso. No. Pero por lo menos. Pero no veníamos claro, con eso. Por lo menos le encontró la vuelta y explotó eso. Víctor Ayala nos dijo, tuvimos 9 córner y 12 fueron al área. Sí. Él es lo que pide, es lo que propone, por eso él cambió este partido, hizo gesto de meter pelotas arriba, las pelotas de pelota parada iban todas al área, o sea, es lo que dijimos ese tema contra el partido con Venezuela, ¿verdad? Un equipo de posesión, de tenencia, de esto, pero cuando conseguimos el resultado metió 7 centrales. Pero no era como idea principal de comienzo del partido, él se dio cuenta, cualquiera se hubiera dado cuenta que teníamos que cargar para hacerle daño a Perú. No era su idea original esa, en este partido. No era tirar pelotazo como se vio en ese tramo donde ya nos estaban ganando y mira, ese daño. Nosotros desprestigiamos el tirar pelotazo porque Inglaterra eso juegan así. Suecia juega así. Nosotros desprestigiamos el tirar pelotazo porque jugar directo o levantar la pelota, saltar línea, tiene su forma de jugar. No es precisamente que vos agarrar la pelota y tirar de punta para arriba. Y tiene su ventaja cuando tenés tu... Lo que pasa es que nosotros mismos estamos en contra de esa, buscamos otra cosa y salimos a buscar algo que cambia un poquitito nuestra esencia, que al final, habiendo cambiado toda la esencia, termina la Copa América y otra vez esa es la esencia. Los centrales hicieron los goles, los delanteros grandotes son los que marcaron diferencia. No avanzamos. Entonces no hay avance. Yo creo que se ganaron un par de jugadores, ¿verdad? De Pique Lucena, indiscutido, creo que hoy es titular en la selección más allá del primer tiempo con mucho dolor, porque evidentemente estaba molido. No estaba 100%. No estaba 100%. Creo que ganamos a González, creo que ganamos a Martínez, fundamental. Para mí hoy es el titular por izquierda, el lateral izquierdo. A Zamudio lo conocimos un poco más también. Zamudio también un poco más. Teníamos referencias vagas de él, pero ahora sí ya jugó, ya vimos que él puede aportar. Pero yo repito, espero que no se enojen conmigo, no como mérito del técnico. No, es que no estoy diciendo que es porque su centro delantero era Ángel Romero. Pero Nico, no estoy diciendo que es mérito del técnico, estoy diciendo que ganamos como selección nomás. No, pero yo no me quiero remarcar. Pero vos no querés decir que le querés echar al técnico pero 10 veces está diciendo que no es mérito del técnico. Para mí no, y para mí pero no. Pero acá la decisión y el análisis es... un momento de revisión, para mí es un momento de revisión. Revisar si se va a quedar o no.
Porque o si no, si cada fecha vamos a estar diciendo que hay que echarle, el fútbol no es así, hay veces sale, hay veces no sale. Lo importante es que se sepa que no salió. Nosotros por lo menos en otro momento decíamos, perdimos todas las pelotas arriba, Roque no aguantó. Perdimos todas las divididas en el medio, no presionamos bien. En los centros de Chiquiar se salieron mal, no le llegó nunca a Pepe. Pepe tuvo 4 centros en su cabeza y erró goles. Por lo menos sabíamos que hoy nuestro déficit es ofensivo. No sabemos todavía cómo atacamos. Sí sabemos que corremos, que presionamos alto, que se juegan los rapiditos. Pero para mí también, Jota, hay un gran problema defensivo. Pero a la hora de presionar, no sacamos una cosa trae la otra. Una cosa trae la otra, porque si vos soltás gente para presionar arriba, cuando no ganás en la presión, los de atrás se ven desfavorecidos. Lo que siempre se dijo y se remarcó acá era que esta Copa América iba a ser la excusa para que nos demuestre el técnico a qué vamos a jugar a partir de ahí. Y Chipi, que fue más grosero, dijo que el objetivo central es la eliminatoria, no la Copa América. ¿Viste, Nico? Otra vez el técnico, Nico. Y sí, no tuvimos. Y no tuvimos. ¿Quién va a venir en vez de Berizzo? Por eso te estoy diciendo. Y bueno, armamos con Carazaguel, le damos el crédito con un ayudante. Ahí vimos, Argentina le tiene a Samuel y le tiene al otro central, le tiene como ayudante. Todos tienen. Todo mi respeto. Ojalá Brasil, sea el maestro Brasil campeón del mundo. Pero ahí es donde yo te digo mal. Ahí como ayudante. Ahí es donde yo te digo que está mal. Ahí es donde yo te digo, ¿por qué ahora que iba ahí Laporte vamos a traerle a Carazaguer? No importa ni con quién su ayudante. Hay que traerle a él nomás para que él venga y solucione. Dale a él que trabaje. Entonces por 4 años, por 6 años. ¿Por qué siempre tenemos que traerle a alguien para que salve las papas nomás? Y después se va a quemar otra vez. Por eso estoy diciendo, hasta el 2026, hasta el Mundial del 2026. Si hoy el presidente Robert Harrison sale y dice, le firmamos el contrato a Berizzo hasta el Mundial del 2026, yo voy a ponerme de pie y voy a aplaudir. Que se diga que a eso apostamos. Hasta porque a lo mejor Berizzo alguna vez nos dice, en noviembre del 2024 ya la selección va a jugar como siempre quise que juguemos. Bueno, y vos, hasta ahora no. Vos ahora le querés firmar a Berizzo, si es que dice hasta el Mundial del 2026, ahí sí te tiene contento, pero en el 2025 vas a querer que vuelva a cambiar de... No. Y ahora está sosteniendo el proceso, ¿por qué ahora tiene que salir si él ya dijo que él se va a quedar hasta Qatar 22? ¿Por qué ahora hay que echarle? Y por eso estoy diciendo que le firme, estoy diciendo. No, pero si está firmado hasta Qatar, ¿por qué tiene que volver a firmar? Hasta el 2026. Y bueno, y 4 años, ¿qué más quieren? 4 años tenemos que ir a Qatar y hacer un buen mundial, estamos en el camino. ¿Y te parece que con esta forma de jugar vamos a ir al Estamos en una tormenta en el medio del mar. A Ecuador no le vamos a ganar de visitante el primer partido. Para eso le contratamos. No, es tampoco un... Nosotros dijimos, antes de la Copa América era, no ahora. Pero Jota, escúchame, sí, después de Brasil. Pero escúchame, Jota, te hago una pregunta en serio. Como te dijo Nico recién, pero en medio de la discusión, ahora te pregunto. ¿Vos considerás, en base a lo visto en 25 partidos, que esto se puede solucionar con este técnico? 2 Copas América. Y 2 Copas América, pero 25 partidos, 2 Copas América. Ya me van a retar todo otra vez. ¿Por qué me pones 25 partidos si yo te dije en Brasil ya eso? Eso es pasado. Ahora en base a resultados, en base a... Pero es el camino. Así iba a ser nuestra selección. Este es el camino. Jota, pero no te estoy preguntando eso. Yo sé que pasa lo que él te vendió. Yo sé lo que pensás. Yo quiero ir, insisto, a mí no me interesa Berizzo. Yo quiero que clasifiquemos al Mundial con o sin Berizzo. No, con Berizzo. No, bueno, está bien. Para mí es con o sin Berizzo. Ojalá sea con, así no se cambia nada y estamos todos felices. Pero no es así. Yo te vuelvo a preguntar. ¿Considerás que después de ver 25 partidos, de ver cómo cambia, cómo plantea, cómo convoca, cómo hace, qué no hace, cómo declara, qué no declara, ¿considerás que estamos para ir a la Copa del Mundo? Te vuelvo a decir, en Brasil ya te dije eso. No. Hace 2 años. Es una selección inestable. Él te va a generar inestabilidad. El fútbol total te va a alcanzar o no porque pegó en el palo y entró. Nos vamos a ganar la eliminatoria. ¿Qué somos nosotros para hacer una máquina y ganar la eliminatoria? Y Brasil, Argentina con todo eso yo quiero quedar cuarto, Jota. Bueno, y vamos a quedar cuarto, ese es nuestro objetivo. Hasta tercero podemos quedar si se dan los números ahí sobre el final. O sea, vos tenés confianza en base a lo que viste. No, si son grandes ya, tiene que salir. Jota, por eso. Yo quiero saber tus conclusiones. Yo creo que sí, yo creo que no nos sobra nada. Nico dice que no, vos decís que sí. Es que si decís que no, tenés que buscar otro técnico. Y a mí me parece que no es momento de cambiar. Nico plantea eso. ¿Quién?
Decime quién, Ya porque dijo, si vos me te decís, dijo, él te va a respondió, venir Jaras ayer te dijo. Filipao, bueno. Jota, él te respondió, Jaras ayer te dijo. Jaras ayer le vas a traer para que él le dé en el ojo, nuestro maestro, lo máximo que tenemos a nivel de entrenador si consiguió la medalla olímpica. Pero él no tiene tiempo de trabajo ni va a trabajar después de Qatar si es que no nos vamos. Él viene para darle en el ojo el cambio. Es solución, confío en él si viene. Pero no es lo que hablamos. Al final le vas a traer a alguien para que te solucione el para que te parche. Vamos Pero a seguir entonces parchando. Nico te va a decir, Jota, vos preferís sostener nomás la idea y no volver a irnos a la Copa del Mundo. Pero ¿y por qué no te vas a ir a la Copa del No, Mundo? y está bien, o sea, vos considerás que en base a lo... ¿Vos considerás que Jota, si Chiqui se quedaba estábamos hoy en mejor situación? Sí, y claramente. bueno, ¿y entonces? no, está bien, pero ¿Y es que no entonces, es esa ¿por la qué, discusión, ¿por qué Jota. quedarte con la idea significa no irte a la Copa del Mundo? Su idea es más difícil. Porque La de en Berizzo base es a lo difícil. que vimos, yo no digo que eso no signifique, en base a lo que vimos, vos podés tener un par... Yo te soy sincero, no estoy ni con él ni contigo. Y no es que sea un dulce de leche, pero la incertidumbre No que me importa, genera. es tu sensación, es lo Es que la, te es la genera. incertidumbre que me genera el equipo. Yo no... Para mí la selección no garantiza nada. Ahora, como vos decís, te puede hacer un gran partido en algún momento y sale lo que él quiere y somos una, no sé, una máquina. Pero el tema es que hasta acá en 25 partidos no salió nunca. Pues no, en ningún partido fuimos una máquina. En ningún partido fuimos sólidos. Contra Chile se presionó y se ganó en la presión. Sí. Tampoco se generó situaciones de gol y tampoco fuimos... no es que no estuvimos expuestos atrás. Ellos jugaban mejor y creo que nos complicaban más. Contra Uruguay fue triste, contra Argentina segundo tiempo tuvimos la pelota, insisto que me parece que el único punto es el intentar tener un poco más, pero sin profundidad. ¿Con quién jugó Argentina ahora? Con Colombia. Ecuador. Con Ecuador. ¿Con quién jugó con Ecuador? Sí, ¿Con y quién bueno, va a jugar Colombia? al hacer el gol Argentina se metió atrás. O sea, le dio la Que pelota a Ecuador nomás le también. hizo a Uruguay, le hizo a Bueno, Paraguay. es normal, o sea, que tener la pelota cuando estás perdiendo no es anormal. Totalmente. Eso es normal. Bueno, a lo que voy, Jota. Pero igual en otros partidos también acá ante Perú. O sea, yo creo que ese punto no hay que machacarle porque me parece Sí, que es... yo creo que ese es el punto, pues. El tema de la posesión y el tema de la falta de contundencia arriba cuando Eso dice que son tenemos. dos cosas distintas, Jota. No, porque la posesión cuando se Contundencia resalta. no tenemos. No, porque la falta de contundencia para generar situaciones de Ah. gol, digo. Cuando tuvimos la pelota, vos tenés que dividir en el video, cuando mirás bien, se nota en ese momento. Cuando te dejan tener, ¿qué haces? Y cuando te presionan un poquitito, ¿qué haces? Nosotros nunca tenemos triangulación y cambio de frente sobre presión. Cuando tenemos la pelota es porque nos dejan tener la pelota. Ahora, otra cosa es cuando te salen a presionar como Sí. Chile y se equivoca en el medio y la vuelve a recuperar y se equivoca y sale allá y Medel sale al medio y empiezan... Ellos sí tienen la pelota sobre presión. Nosotros no tenemos pelota sobre presión, es pelota larga. Entonces, ¿qué es tu posesión? Para mí, Es lateralizada y sin profundidad hasta ahora. ¿qué es tu posesión? Lo que sí Te nos respondo, ganamos, lateralizada y que sin cambió profundidad. Berizzo, es que él saca el equipo, los volantes y los delanteros a presionar arriba Los y eso le... volantes y los Sí. delanteros, pero no los centrales. No. Y eso hace... Ahí es donde ahí está el peligro, ahí está Jota. nuestro problema. Ese es el peligro que tenemos. Pero el sacar los volantes y los delanteros a presionar alto hace que el equipo rival esté casi todo el tiempo lejos de tu arco. Ahora, Perdón cuando que vuelva rompes esa al línea, tema, tu Jota, problema. porque vos preferís morir con la idea que cambiar ahora. No, yo creo que él tiene que cambiar y corregir. ¿Cómo vas a morir con la idea de Bueno, no patear pero al espérame, arco? Jota, pero Pero en va a cambiar, 25 Jota. partidos... Bueno, pero... Eso yo nunca hablé con Berizzo, yo no sé cómo es. Si pero cambia tiene un que cambiar. partido y el siguiente vuelve a su idea, ¿qué te da la pauta? Paraguay jugó 7 partidos oficiales en los últimos 2 meses. ¿Y cómo fueron estos partidos? Un partido bien, otro partido mal, un partido con su idea, otro partido con la idea de la gente, otro con fulano, otro con sultano. O sea, yo creo que esta era una Copa América importante, era una buena prueba para decir, bueno, así vamos a jugar, así vamos a consolidar a la selección. Hoy seguimos sin saber a qué es lo que jugamos. Podemos ganar, podemos perder, pero no sabemos hacia dónde apuntamos. Yo por eso insisto, o sea, yo no quiero ser tajante porque sinceramente o sea, es más, si vos me pones en una posición que no considero que sea la del periodista, pero si vos me decís, vos tenés que decidir, yo voy y cambio. Bueno, por lo pero ¿por qué mostrado. vas a cambiar? Ahora, el tema es que, insisto, tratando de no pensar ni como hincha ni como dirigente, sino exponiendo ciertos argumentos, que es lo que debemos hacer, me parece, y sacar conclusiones en base a eso, creo que hubo más malas que buenas. Los resultados los dicen.
sea, es muy pobre la efectividad que tiene el Totalmente. técnico al frente de la selección. O sea, eso es objetivo. No llegamos al arco rival, Chepi. Después los objetivos, no, pero el equipo está mejorando, como dicen algunos. El equipo se quedó, el equipo empeoró, como dicen otros. Yo creo que el equipo se estancó. Ni fue para adelante, ni tampoco somos un desastre. Hace cositas que da gusto ver, pero en los lugares de riesgo, en la contundencia que te marcan la solidez, es donde no lastima. Ahora, para mí es determinante que en muchos partidos él cambió mal y tarde. Para mí es determinante que él se pasa cambiando a los jugadores de posición. Sí. Para mí es determinante que él no sostenga un 11 base, por lo menos un 8 base, un 7-8 base. No tenemos, salvo Gómez y Alonso y Silva, ¿verdad? Después, creo que Villa en esta Copa América podríamos decir fue un... Sí, Villa y Lucena no estaban, ahora están. Hoy están, ¿verdad? Pero después cuesta encontrar. Sí, hoy Roja porque... y Héctor Martínez y Alderete ganaron una posición que antes no tenía. Balbuena no jugó un minuto. Claro, pero no son parte del equipo titular, Jota. No, pero ganaron, o sea, un protagonismo. Viene. Roja va, viene. Si le ganábamos a Perú, yo estoy seguro que el siguiente partido Richard Sánchez iba a jugar de titular. Es de acuerdo a cómo le sopla el viento el técnico, no es un convencimiento de él. Eso es lo que yo no estoy seguro. Yo creo que lo sacaba de vuelta Sánchez. No. Pues Nico, ¿y si eso hizo? Iba a jugar. Pero eso es la característica de él, por eso te digo, ahora porque nosotros sabíamos que Gareca no iba a inventar nada, y Gareca nosotros no le estudiábamos día a día, pero él en su característica decía, mira, y vos le mirás un poquitito los partidos, decía, todos adivinamos cuál era el equipo de Perú. Berizzo, vos sabés de que él tiene ideas para lastimar al rival sobre esa presión que hace que acomode jugadores de acuerdo a su idea. Brasil con todo lo que tiene. Vos sabés que sale con el arquero, sí, con Danilo y con Alexandro al costado. Y si no juega Alexandro, juega en Renan Lodi. Sí. Después juega Marquinhos y juega Thiago Silva. Thiago Silva no jugó el primer partido porque no estaba. Sí, sí. Juega Casemiro con Fred o Paquetá, sí, como mucho. De acuerdo, y pequeñas después cosas juega cambian. Richarlison, Neymar, Gabriel Jesús, Firmino. Y Firmino, o sea, o el Gabigol. Pero sabes. Es el sistema está, o sea, es hombre por hombre, nombre por nombre, de acuerdo Hoy a pequeñas situaciones. En Paraguay sí juega Silva, juega Espínola, juega Gómez y juega Alonso. Y a partir de ahí comienzan, digamos, las preguntas. Gabriel Ábalos, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Gabriel, gracias por atendernos. Habíamos charlado contigo hace un tiempo atrás, antes de la Copa América. ¿Qué conclusiones sacás, primero de tu experiencia con la selección y de lo que fue la participación de Paraguay en esta Copa? Bueno, dentro de todo, un contexto colectivo y personal, creo que fue bastante positivo. Si bien hemos tenido partidos muy buenos, también hemos tenido partidos que por ahí el rendimiento no fue lo esperado de todos, ¿no? Pero bueno, también llevar en cuenta que es un plantel nuevo, un equipo bastante nuevo, que dentro de todo creo que se hizo bastante un buen trabajo dentro de todo, así que sacando lo negativo de la eliminación, por ahí contento y con muchas ganas de trabajar para seguir siendo tenido en cuenta. Gabriel, ¿qué rescatás del equipo y qué considerás se hizo mal y se puede mejorar? Rescato mucho el profesionalismo de todos los chicos, todo el esfuerzo que se ha hecho para conseguir cosas, por ahí en resultados, por ahí que estábamos con el resultado abajo, pues todavía con fuerza de revertir y bueno, de mejorar. Siempre hay cosas para mejorar, pero esos puntos seguramente se va a ir trabajando con el tiempo, ¿no? Y cuando se tenga que hacer, seguramente el cuerpo técnico lo va a ir marcando. ¿Qué pretendía específicamente Berizzo cuando arrancaba los partidos como titular, Gabriel? No, y por ahí por el formato, por la forma que juego yo, dependiendo también del rival, siempre más que nada era tratar de encargarme de los centrales, que amonestarlos para poder dar espacios también a mis compañeros. Entonces trataba de hacer eso, a veces salía bien, a veces mal, pero bueno, un delantero siempre tiene que estar preparado para hacer esas cosas también. Con respecto al último partido, Gabriel, cuando marcás ese gol, la sensación era de
de justicia, era de que todavía se podía más, con 10 en el campo de juego. Yo, bueno, ya cuando eso con 10 contra 10, pero con muy poco tiempo Perú se había quedado sin un hombre. ¿Qué sentiste en ese momento? Porque era además tu primer gol en la selección. Sí, a nivel personal muy contento, emocionado, porque era un sueño por ahí que yo venía teniendo desde siempre, desde chico, desde que era participar en la selección y que me toque hacer un gol para mí era muy bueno, y más todavía en el contexto por ahí que se estaba dando. Nunca me hubiera hablado de los arbitrajes y todas esas cosas, pero por ahí también eso nos costó un poquito caro, que a mi punto de vista, no sé, a punto de vista de los demás cómo será, pero fue un error en la expulsión de Gustavo, así que nada, pero bueno, se rescata mucho la entrega y el profesionalismo de los chicos que nunca decayeron, y bueno, pudimos llegar a esa tanda de penales que sabemos cómo terminó, pero bueno, eso es muy meritorio de todo el plantel. ¿Cómo quería Berizzo que se marque, Gabriel? Porque vimos un equipo que presionó bastante. ¿Es esa la idea? ¿Es correr a los demás por toda la cancha, es no dejarlos jugar? ¿Cuál es su idea futbolística desde ese punto de vista? Vos que además también tenías que hacerlo, ¿verdad? Ya como número 9, quizás eras, las veces que te tocó, eras el primer marcador. ¿Cuál es su idea? ¿Qué quiere? Bueno, y como en el fútbol, como siempre se dice, hoy en día el delantero es el primer defensor cuando sale el equipo rival, y eso tratábamos de hacer, siempre tratar de presionar, de ser intensos para no dejar pensar al rival también. Obviamente el rival tiene su forma de juego y también tiene una idea de juego, así que eso siempre se va contrarrestando. A veces las cosas salen bien o no, pero bueno, siempre el profesionalismo siempre estuvo, el esfuerzo y el compromiso siempre estuvo, así que eso es muy bueno. Y sí, se notó. Y Gabriel, a la hora de la presión, ¿cuál era la idea? ¿Ir sobre la pelota para la recuperación, tapar la vuelta a tocar con el portero, o elegir sobre algún lateral central que maneje la pelota de ellos? ¿Cuál era la idea a la hora de presionar? Y dependiendo del equipo se trataba de buscar el lado del central, que digamos hoy en día en las selecciones no pasa, pero digamos del central que menos juego pueda aportar. Entonces era tratar de cerrar el pase, de que no vuelva para el otro lado. Obviamente son milésimas de segundo que a veces lo puedes hacer bien, y si lo haces mal también te puede venir mal, así que tratamos de hacerlo, en algunos salió bien y bueno, esa es la idea que A partir de esta experiencia, de estos partidos que jugaste, ¿crees que te ganaste un lugar en la selección? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo? A partir de esta experiencia que tuviste, de los partidos que jugaste, de los minutos en cancha, ¿crees que te ganaste un lugar en la selección para el próximo combo, o cómo lo ves vos en particular? No, de ganarse un lugar, uno creo que a nivel de selecciones no te lo ganas nunca. Uno siempre trabaja cuando le toca estar ahí, y después también tenés que seguir trabajando en tu propio club para poder seguir siendo llamado o no. Entonces depende mucho siempre del esfuerzo de todos los días, de todos los partidos, para que uno se merezca estar ahí de nuevo. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Cuándo volvés a tu club? Ya estoy en Argentina, me vine a ver. Correcto. ¿Sí? Gabriel, ¿puedes darnos algunas referencias de Iván Colmán? Creo que fue tu compañero en este primer semestre, fichó por Luqueño para jugar el torneo de clausura. Sí, fue mi compañero, somos muy amigos, hicimos muy buena relación acá en Argentinos Juniors. Es un jugador muy bueno técnicamente, intenso. La verdad creo que le va a servir muchísimo a Sportivo Luqueño, y le deseo de corazón que le va a hacer la mejor forma posible. ¿Es un extremo él? No, extremo no es más un volante ofensivo. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Abrazo grande. Gabriel Ábalos, el jugador de la selección paraguaya de Argentinos Juniors allí en la liga del vecino país. Tengo la pausa que hacer y después seguimos hablando. Nico está nervioso. ¿Qué pasa, Nico? Después me vas a dar tiempo, por favor, para mi WhatsApp. Por favor, ahora me ardiente. Nico, por favor, a ver. Pero yo quería decir algo también. ¿Cómo no? No te sulfures, Nico, te pido por el fútbol, la selección paraguaya, tranquilo, mirá, tenemos el profesionalismo, día a día, problemas.
El profesionalismo, dice, ¿verdad? Y eso es todo, ¿verdad? Todos los que estuvimos involucrados en un plantel de selección sabíamos todo, ¿verdad? Yo sabía a qué hora tenía que ir a preguntarle algo al técnico, sabía en qué momento no tenía que entrar en una sala determinada, sabía por dónde tenía que caminar a determinada hora. Enseguida eso aprendes todo, ese profesionalismo. Por supuesto que eso se da ahí en el día a día en todos lados. No me voy a ir yo con mi celular poniendo fuerte o cantando una música cerca de la sala donde hay reuniones de los jugadores, por ejemplo, ¿verdad? Y toditos sabíamos, los más preparados y los menos preparados también. Nunca hubo un desliz de ninguno del que corta el pasto. Tenía necesidad, él se iba, se sacaba el sombrero, iba a preguntar si podía entrar en determinado lugar o no. No, estamos los mismos. ¿Por qué, Nico? ¿De dónde sale el profesionalismo? Lo que dijo Gabriel cuando yo le pregunté qué rescataba de la selección. Sí, eso por supuesto que no hay ningún descubrimiento. Cuando hay enojo, pues cualquier término. Nos pasa a nosotros cuando comentamos, explicamos, decimos una palabra y el que está enojado se agarra de una. Hay veces que vos no querés, no es el punto, ¿verdad? Como también yo insisto que cuando Romero dijo entramos confundidos, él no entró precisamente por la confusión táctica, sino que a lo mejor en el equipo de Guardiola sí estaba. Igual entró confundido, se confundió algo, utilizó ese término por esa jugada con Alderete. Y no es fácil también cuando el pueblo está enojado, Nico, tener la palabra justa. Porque yo creo que eso más yo voy sobre ello, ¿verdad? Pero está bien, Jota, pero después vamos a pensar como vos. ¿Qué dijo el equipo? O sea, ¿qué rescató de lo futbolístico? O sea, no hubo un bueno, nos posicionamos mejor en campos rivales, fue otra vez habló del empuje con uno menos, digamos, ¿no? Hasta ahora no encontré una declaración de un futbolista de la selección que aporte alguna cuestión táctica distinta. Todos dicen, sí, estamos en buenas manos, el cuerpo técnico trabaja bien, pero hasta ahora no se ve eso y tampoco... No hay un argumento de Fede, no y vos como periodista seguís esperando que vos me hagas una nota a mí cuando mi equipo perdió y yo te diga, jugamos mal porque el técnico hizo este cambio. No, nadie, lógicamente que uno va a salir a charlar, a intentar decir... Hasta vos como dirigente o como periodista entrevistado en otro medio, no decís todo lo que le vas a dar de comer al otro. Espera, ahí te voy a corregir algo. O no es corregir. Él tiene que hablar de su déjame apuntarte grupo. algo. No, ¿Sí? espera. Cierto, tenés razón, toda la vida. Pero si realmente estamos bien, si realmente ese es el camino, van a decir, esto hicimos bien, esto sale como queremos, creemos que estamos mejor que antes porque esto, o sea... dentro, sin decir lo que se hizo mal, pues sí. Creo que se puede argumentar un poco más. Claro, ese buen camino que tanto hablan. No todos tienen esa capacidad. Hay jugadores de gran trayectoria que ya dejaron el fútbol y vos le preguntás algo de un partido y no te dicen nada tampoco. Totalmente. Te salen por otro lado o por los huevos o por el empuje. Totalmente. Entonces, por eso en mayo digo, no es tan contundente y en los momentos del enojo pues nosotros queremos escuchar esa palabra que nos alivie. Tenés razón, Jota, lo que voy nomás es que es un momento de entrar a analizar en frío, de revisar todo y de tomar decisiones desde la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, seguimos con este técnico que hay que ajustar. Pues Harrison no se puede dar el lujo de eliminarse de otra Copa del Mundo. Va a ser su segundo mundial, quiera o no, agarró por el camino lo que vos quieras. Va a ser su segundo mundial. Salvo que, como dice Nico, salga hoy a decir, señores, le hacemos un contrato hasta el 2026 y ese es el objetivo. Claro. Este mundial... Yo no sé si no eliminamos el 2022 y vamos a respetar... Cosa que no creo que pase, aclaremos. ¿Por qué hay que dar 2 periodos si el objetivo es Qatar? Pero ¿cómo si vos decís que estamos por buen camino? Pero él arrancó... No, yo no digo que estamos por buen camino, Nico, con el resultado. No, él dice que el camino... El J dice que el camino es ese... si ya elegiste Berizzo y si estás ahí en medio de las eliminatorias, dale hasta Qatar. Eso es lo que yo entiendo que manifiesta Jota con todos los errores que marca la selección. En base a la idea yo no sé qué estoy diciendo tormenta. Distinto hoy del día que se dijo que iba a venir Berizzo, porque yo me tomé el tiempo de mirar cómo jugaba, qué hacía y qué es lo que él propone. Yo a eso nomás yo voy.
Yo lo que Pero no pensé sé si que ¿Qué estás era- diciendo distinto? Nada. No. Sí, exactamente lo mismo que él proponía, su estilo de juego. Yo lo que Y está pensé pasando que esta eso. Copa América iba a ser el colador, no O sea, para Berizzo, sino para que toditos saquemos las conclusiones y lleguemos a no vamos a funcionar, porque para mí no vamos a funcionar con esto que hicimos en la Copa América, no alcanza. Si era contra Perú, ¿verdad? En Lima, el siguiente partido de la eliminatoria, yo podía haber tenido una esperanza de acuerdo a lo que vimos en este partido, pero a Ecuador no le vamos a ganar, y menos en la altura. El 376 dice, consulta, ¿hubo alguna comunicación de la Conmebol por el tema arbitraje que nos tocó? Y más principalmente desde la APF. Si no lo hacen, ya no pueden decir que ellos también trabajan a nivel dirigencial, dice. Que mucha cámara no hay hay para nada. Domínguez en la Conmebol, lo dije al aire la vez pasada. Hasta acá no hay Demasiada nada. acá, yo no lo veo a Seferin todo el tiempo, en todos los partidos, 30 segundos de cámara para presidente y otra vez yo sé que él debe ser imparcial y debe cumplir otra función, pero nos pasamos teniendo paraguayos en la Conmebol y no tenemos una a favor, viejo. La vez pasada contra Uruguay fue un milagro ese gol que anularon, por lo menos hay algo de qué agarrarse, o sea, tampoco fue algo, pero Una vergüenza. Lo que sí Pero hay que siento- ver el déjenme- tema VAR. Nico, ese es tu Pero- tema, Nico, el tema VAR. Que una vez también charlamos, ¿el VAR viene para dar justicia? No, viene para ciertos Jota, puntos. Porque en la Eurocopa funciona. Bueno, pero en esta, por Yo ejemplo... estaba a punto de cambiarme a tu lado y Sí, después pero- vi la pero Eurocopa no. y que... Está bien, funciona, ¿Vos pero... conocés la cara del presidente? funciona- ¿Sabes qué, Jota? Te doy pero- la razón de pero una vez. todavía no dije el punto. ¿Vos conocés la cara del presidente de la UEFA? Sí conozco, pero no por que le firman tanto... No, que lo que voy es que funciona en esos 4 puntos que utiliza o 3. El caso de Gustavo Gómez hubiese sido una justicia si el VAR se podía meter y no se puede meter. Por eso te digo, funciona para lo que se focaliza en ese reglamento, nomás en realidad no busca justicia. Es un reglamento para ciertas situaciones. por la protesta, ¿verdad? No importa, pero no se puede meter el VAR en una segunda amarilla por el manotazo, supuesto manotazo. No, es una vergüenza. Una vergüenza. El 117 dice hace más de 2 años está Berizzo y los partidos. ¿Cuándo exactamente fue Berizzo? Contéstame después ahora, por favor. 2019. Y los partidos donde más atacó Paraguay fue con el centro cabeza. Hasta ahora no se ve su trabajo. ¿Cuándo vamos a jugar al fútbol y ganar? Estoy podrido de las derrotas, dice. Messi le dice a Scaloni qué hacer durante el partido, dice también este amigo. El 346 dice, buen día a la mesa de fútbol Unión FC. Pregunta 1. Berizzo no realizó la práctica de penales. Pregunta 2. ¿Seguirán convocando a Sport Romero? Dice también el amigo. 767 dice Osto Hicks, gran cirujano, quirúrgico. La expulsión de Carrillo. Ni los penaleros eligió bien Berizzo. ¿Por qué no hacemos nuestra Copa América y digitar los árbitros como Brasil? Escolar, ¿y qué hay de cierto? Pregunta también, entre otras cosas. Iván dice, ¿se dieron cuenta con su análisis que no llega y no tiene nada con este técnico? Tipo, se prueba nomás a lo que salga, dice, saludos. El 418 dice, hola muchachos, ¿no les parece que si no nos vamos al Mundial ya sería la cabeza de Harrison lo que tiene que rodar? Dice también este amigo 418. Gracias a los whatsapperos que están pendientes también. No nos olvidemos que venimos de un proceso donde esperamos a Rueda, elegimos a Osorio y se fue. O sea, perdimos mucho tiempo y aún así Berizzo tuvo mucho tiempo para trabajar. Más que cualquier otro técnico, me animaría a decir, porque tuvo 2 Copas Américas, ¿verdad? Entonces, Martino, ¿verdad? Porque Martino ya en la última se iba, él tiene dos copas en base a preparación, o sea, es una ventaja. O sea, Berizzo tuvo 2 Copas América por encima de la única que tuvo Martino. Ramón Díaz también. Ramón Díaz tuvo 2 también. Claro, pero Ramón la segunda, Claro, en fue la quinta fecha, en cuarta posición lo sacamos, Y Ramón utilizó estando cuartos. utilizó la segunda Copa América para llevar un plantel distinto, Eran para todos agrandar jóvenes. el plantel. Yo tengo esperanza de clasificar ahora que Gómez está suspendido, pero tiene que jugar Escobar, dice el 204. No creo que Escobar venga más. No quiso. Hay un tuit que está... Tampoco ahí yo no estoy de acuerdo con el tema de Escobar. Iba a jugar porque Ojalá me terminó equivoque. jugando Rojas y es que Terminó venía, jugando no, por jugar, no vino. ahora si tenemos a Peleo Maradona, bueno, hagámonos de los exquisitos, pero no. Tampoco la pavada, o sea, no. Todo bien con el nivel de Escobar, genial, pero Rojas también está en un buen nivel, Espínola está en un buen nivel. Creo que Espínola se consolidó más allá de sus malos centros, y Rojas es hombre puesto en la selección, ya sea de arranque o de suplente, pero no sé qué tanta fuerza tiene el reclamo por Juan Escobar, sinceramente. Es muy buen jugador,
y ojalá asume la selección, pero si él toma la decisión de no irse, no vino. A los 4 días le vemos en la playa, o sea, para un poco, viejo, o sea, no sos Pelé. Pero acá nos dijo su representante. ¿Qué cosa? El representante dijo que si no Acá jugaba... ya adelantó que si no jugaba en eliminatoria, no, ya sé. veremos qué pasa. Y bueno, mal asesorado. Una sí. pena, mira, lo apreciamos mucho a... ¿Cómo? ¿A Elvio? Elvio Rojas. A Elvio, pero no es así, no. Hay un tuit que está recorriendo medios paraguayos y que llega a periodistas paraguayos, sí. Luis Felipe Scolari tem proposta da seleção do Paraguai, porém aguarda contrato oficial do Grêmio. Quer muito o desafío, está dispuesto a aceitar a proposta, dice el sitio FBI Tricolor, que se dedica a información de Gremio. ¿Pero es de ahora o es de aquella vez? No, de ahora. Sí, porque aquella vez también así... 5 de julio del 2021 a las 10 de la mañana. Wagner Martins de Van es quien maneja esta información referente a Luis Felipe Scolari. Yo quiero hacer una pregunta, Chipi, para ir a la pausa. Por favor. Y contéstenme después si es que les parece. Dejamos si amerita. Exactamente. Yo sé que no lo van a sacar tampoco. Pero el hecho de que nuestros árbitros hayan actuado una sola vez en esta Copa América no es el fiel reflejo del mal trabajo de Elizondo y compañía. Sin duda. ¿Cómo no? Sin duda. Hoy están como árbitros VAR. Un solo partido. Pero no en cancha. Hoy al VAR de Erlis López. Si no me equivoco, ¿no? López. Sí, López, Ever Aquino y Milcedes Saldívar. Asistente 1 VAR, asistente 2 VAR. Pausa y ya venimos. Rápido, me contesté. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Hola, señor. ¿Cuánto le cargo? Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora, pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés hacer felices a tus clientes en donde sea que estén? Toca el punto P en tu celular y envía tus productos sin salir de tu negocio. Hacé tus envíos por Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene
viene con Cuisadrón Capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Que se like para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo. Además, el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes, para que la pelota no pare, con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. Los goles se celebran el doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vuelve la tan esperada y anhelada Semana Naranja Tupí, con descuentos increíbles en toda la línea electrónica, y vuelve con todo. De lunes 5 al domingo 11 de julio encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados, en celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de agosto. Te esperamos con todas las medidas sanitarias de nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país, y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber comprado. La gente sabe, elige Tupi. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original, que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América, que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Brasil y Perú protagonizarán hoy la primera semifinal de la Copa América.
El partido se disputará en el Nilton Santos de Río de Janeiro desde las 19 horas nuestra. Será árbitro el chileno Roberto Tovar, quien contará con el paraguayo Derlis López como árbitro VAR, Ever Aquino como AVAR 1 y Milciades Saldívar como AVAR 2. En fase de grupos fue victoria de Brasil 4-0, que llega a este juego con números muy positivos: 4 victorias y solo un empate, 11 goles a favor y solo 2 en contra. Gabriel Jesús del Manchester City será el gran ausente en el equipo de Tite. Fue expulsado con roja directa en el juego anterior frente a Chile. Los incaicos, por su parte, llegan a este partido tras eliminar a Paraguay por penales. Consiguieron 2 victorias en el torneo contra Colombia y Venezuela. André Carrillo fue expulsado el viernes contra Paraguay y no podrá ser alistado en el equipo de Ricardo Gareca, que buscará hoy su segunda final consecutiva. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos, 12:41. Vamos a hablar, por supuesto, de la Copa América. Ahí estaba el informe de Brasil-Perú. Juegan hoy la primera semifinal a las 19. Mañana es a las 21. 21. Mañana a las Cambia 21. el horario, 2 horas de diferencia. Y la final a las 20. Sábado. Sábado. El sábado a las termina 22. Me da perfecto para, bueno, después hacemos el programa. Es un horario... Voy a ir a ver McGregor contra Furia. Es un horario extraño, creo yo, pensando en la televisación para Europa. Estaba viendo la vez pasada, hicieron un vivo, un relator a través de... Bueno, más que relator. Tiene una cuenta de TikTok y estaba transmitiendo él el partido de Argentina. Pero Ibai. No es Ibai, es otro. Tenía cerca de 50 personas y en todo momento decía, son las 5 de la mañana en España. Claro. Estaba relatando el partido de Argentina contra Ecuador el sábado. Sí, porque por ahí a las 3 de la tarde, ¿verdad? Daba para que el pueblo, el continente americano vea y también el exportar un poco el producto, ¿verdad? Porque generalmente los horarios se ajustan a la televisación europea. Claro, pues China el objetivo. No, en este caso, ¿vos decís China? Sí. Le quiero preguntar a Chile una cosa. Si te contrata otra radio para relatar y no te da la oportunidad, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas o te quedas? Dice el 204. Esto en relación a Escobar, me imagino. No, es que no es lo mismo. Selección no es porque solamente Claro, si armamos una selección para ir a competir, no sé, te estoy hablando del ejemplo estúpido de armar esto que no es real, ¿verdad? En base a la pregunta del oyente, ¿verdad? Si armamos una selección de periodistas y tenemos que ir a competir, no me voy a bajar, o sea, no sé, la selección, yo calculo que el sueño de todo futbolista es llegar a la albirroja, ¿verdad? Sí, hay veces que duele no jugar, pero claro, estar ahí pero estar ahí no solo es peor. Yo entiendo, estar ahí es lo máximo. Yo entiendo si hay una marcada diferencia entre el afectado y el otro, pero vamos a ser honestos, hay tanta diferencia entre Juan Escobar, Rojas y Espínola. Hay diferencia, y si el técnico no... Hay un entrenador que busca algo muchas veces, o sea... vos podés ser Martín Palermo y en el Barcelona no vas a jugar. Pero vos también dijiste en su momento que él prefiere más a los jugadores que estuvieron en la Argentina y no en México. Yo creo que sí. Yo creo que a él le convence la mentalidad rotación que hace, puede probar otro. Berizzo es un tipo raro, ni ganando repite el equipo, dice. Primero tiene un número puesto, aunque marque 3 goles, le hace jugar siempre a Jiménez, dice, sin mérito. Y después no va ni al banco, dice también. Gran improvisador, dice, entre otras cosas, este amigo WhatsAppero. El 948 dice, los Funandíes no al Mundial, dice, hablen con ellos, dice, es cierto. Clasificado. Tenemos un informe sobre eso después. Quinto Mundial consecutivo. Sí, el 767 dice, ¿y a quién le va a poner en vez de Gómez? Porque a Balbuena no le puso ningún minuto. Otra perlita llamativa de Berizzo, dice, se viene Scolari, chao Berizzo, y Gastón Cubas, dice también. Y después, como predije que el otro cirujano va a aparecer Brasil-Perú, Tovar, dice, y Ibar pone en mayúscula. Oye, Pijama Cené me dice. ¿Sabes por qué yo te decía, Jota, hace rato lo que charlábamos en la Copa América, que vos no cambiaste, pero en parte el técnico en algún momento fue modificando, que es lo que había apuntado aquella vez? O sea, él también por momentos trató de adaptarse. El tema es que al siguiente partido o al siguiente combo
vuelve a su idea y es que quiere corregir por momentos, o sea, no hay, lo que yo insisto, no veo es una solidez en, bueno, vamos a jugar a esto, salga mal, salga bien, perdamos, ganamos, que puede pasar. Es que su cambio no significa pero que vos cambia. garantizás algo. Su cambio no significa que cambia, su cambio es inestable, él cambia y vuelve, cambia, entonces Pero eso vuelve a ser un cambio Argentina inestable. está de menos a más, claramente para mí, de menos a más. Brasil te garantiza, hoy de hecho saca mucha ventaja. Uruguay, con toda su falta de fútbol por momentos, te garantiza. Vos sabés que van a jugar Godini y Joséma Jiménez, vos sabés que van a jugar en la mitad de la cancha Betancur y Vecino y Valverde probablemente. Ahí a lo mejor a veces Vecino sí, a veces Vecino no, y forma el doble 6 con Torreira. O sea, tenés opciones, claro que tienen otro nivel de jugadores, eso no vamos a discutir. Hoy Uruguay está muy por encima de otro nivel de jugadores, también Colombia. Pero vos sabés a qué. Paraguay un partido te juega con dos volantes que salen a presionar como locos. En un partido te juega con Gastón Jiménez como contra Uruguay de visitante, bien de tapón sin moverse. Sí. En un partido te juega con Kaku, que hace un gran partido frente a Bolivia, después lo cambia de posición y después no lo vemos más. En un partido Ábalos, en el otro González, que creo que se ganó bien la posición González. Lo ves a Ángel un día tirado por izquierda, conectando muy bien con Arzamendia frente a Bolivia, al siguiente partido al otro costado. Ahí es donde yo digo, hay que solidificar algo, bien o mal. Hay que contener algo, bien o mal, o sea, en base a... y yo creo que Berizzo se analiza excesivamente a los rivales. Yo estoy a favor del análisis de los rivales y que se juegue también en base al rival, pero creo que su absoluta prioridad es esa. Su inicio de juego es cómo desactivar el momento en que el equipo rival tiene la pelota de partida y lastimarle. Por eso te digo, fíjate, esa es la coincidencia en todos los partidos. Por eso cambia, decís. Por eso cambia. Por eso va buscando la forma de lastimar según la forma en que le puede lastimar al rival cuando tiene la pelota. Contra Bolivia fue distinto y contra Bolivia jugamos con guardaespaldas. Y sí, perdón, Jota, para no olvidarme, nomás lo que no me gustó claramente es que por circunstancias del partido, por lo que vos quieras, terminamos jugando con muchos jugadores en posiciones distintas. Sí. O sea, Alonso llegó a jugar de volante en ese partido frente a Brasil, llegó a jugar de lateral por derecha la vez pasada en la Copa América. Lo vimos a Cachorro Sánchez, lo vimos detrás del 9 frente a Perú. El segundo tiempo mejoró estando ahí en la mitad de la cancha y hay una apuesta, me parece que debe ser importante a Cachorro, que es la ejecución de los centros. O sea, sí, él ejecutó casi todo bien contra Perú y ese es un arma fundamental. Creo que mejoramos en la pelota aérea que perdimos hace mucho tiempo y creo que ganamos con hombres. Antes no tirábamos. Totalmente. Contra Argentina hicimos 10 corners tocando cortita, decía la vez pasada un compañero, ¿verdad? Entonces, cortita del pie y se buscaba alguna jugada cuando teníamos cabezadores para lanzar ahí y lastimar, ¿verdad? Que fue lo que hicimos frente a ante Chile hicimos. Ante Chile hicimos y ganó, me acuerdo, Martínez la primera pelota y después ya vino el gol de Zamudio. Y eso es lo que hay que sostener. Lo que pasa que si vos le reclamás a Berizzo el partido contra Uruguay, en Uruguay, entonces él te va a decir lo que todo el mundo podemos decir, ¿verdad? No, los jugadores que juegan en Europa, que Cavani, que Suárez, que qué sé yo, y que es súper meritorio el empate. Pero ya le ganamos a Uruguay con Estrella también jugando en Montevideo. Parece que esa parte es lo que él no sabe. Que él cree que todo lo que él logra es demasiado meritorio y que nunca jamás en la vida vimos nosotros algo igual. Y sí. Además, en ese partido, ya que hablaron de que Berizzo se pasa analizando rivales, lo primero que Berizzo dice es: no sorprendió el esquema de Uruguay. Sí. Ahí es como que ya tenía una excusa para justificar el resultado. Comienza diciendo: buenas noches, sí, no sorprendió el esquema de Uruguay. A partir de eso, Almirón tuvo que correr toda la cancha y bla, 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 bla. Yo quiero nomás que seamos sinceros, ¿verdad? Desde adentro de la selección, desde adentro del cuerpo de selección, digamos, desde Villar para abajo, obviamente Berizzo y su cuerpo técnico y desde los dirigentes, en que realmente apuntemos los puntos positivos que son dignos de destacar, pero que también apuntemos los puntos negativos y quitemos conclusiones.
y veamos el panorama de aquí hasta Qatar. Yo quiero ir, insisto, con Berizzo o sin Berizzo, pero es hora de volver a una Copa del Mundo. O sea, Harrison no se puede permitir una segunda eliminación de la Copa del Mundo. Pienso igual, con Berizzo o sin Berizzo, pero vos tenés que decidir bien, claro, si es momento de romper o no un proceso, decidir, Jota, porque no es por enojo nomás, como se hace en el fútbol paraguayo, que por enojo se saca un técnico y te tranquiliza, es cierto, te tranquiliza, se generan nuevas ilusiones. Hay una cuestión pero después... que nos gusta o no podemos discutir, que son los números. O sea, los números son malos. Sí. Después está, insisto, el por qué. Yo creo que hay jugadores que en privado a los dirigentes le van a decir, ¿estamos conformes o no? O sea, es que no, este técnico no entiende nada, o sí, la verdad que no salieron las cosas, pero creo que este es el camino. O sea, insisto, se tiene que hacer una revisión importante para quitar conclusiones. Así continúa Berizzo o así no. No, seguro que sí. Porque es una situación para mí preocupante. Hoy estamos séptimos, hasta hace 2 meses atrás decíamos, y bueno, estamos cuartos. Hoy hoy otra vez la remamos de atrás. Y nuestro primer partido es de visitante contra Ecuador. O sea, perdemos ese. Y no quiero decir que somos boletas, pero estamos a un partido más de perder, de quedar fuera. Porque después, ¿sabes lo que es remontar? Y con que nos cuesta luego ganar, que históricamente nos costó ganar, en nuestro mejor momento. Ganamos, no fallamos, pero siempre nos costó. No nos fue fácil nunca ganar. Como de repente a algunas otras selecciones no es que les es fácil, pero tienen mayores condiciones de hacerlo y lo supieron hacer mejor a lo largo de la historia. Y más en Quito. Pero es una parada jodida, ¿verdad? Que insisto, nos puede complicar aún más ese séptimo puesto que hoy estamos teniendo. Y a eso le agregamos que Colombia cambió de técnico. Hoy Rueda es semifinalista de la Copa América. Colombia hoy está... Hoy, si alguna duda teníamos de Colombia, sí. Creo que... No es que te asegura un lugar en la Copa del Mundo, pero dio un paso para arriba. Colombia en su momento trajo a Queiroz para un proceso, para algo. No salió, se dio cuenta que no iba a funcionar, no sé qué pasó. Internamente, lo sacaron a Queiroz. Lo llevan a Rueda... ¿Perdón? James siempre fue el problema. Bueno, lo llevan a Rueda y Colombia es otra cosa. Y no nos olvidemos de Chile, que le hizo un buen partido dentro de lo que tenía contra Brasil. Y Ecuador también subió su nivel futbolístico. Teníamos nuestras dudas sobre Lazarte porque nunca dirigió una selección. Se acomodó. Pero se fue acomodando a la realidad de Chile. Mira que nosotros insisto, le anulamos y muy bien a Chile, le presionamos y podemos, más allá de que a Chile ya le venimos teniendo luego de complicado, ¿verdad? O sea, le ganamos, le estamos ganando siempre. Con Chile le habíamos ganado acá y allá, ¿verdad? Sí. Sí, exacto, 2-1 acá y 3-0 allá. Cagando aceite también acá, ¿verdad? Hay que ser sinceros, allá mucho más sólidos y de contra. Y la vez pasada le ganamos presionándolo, no es que lo matamos a pelotazos ni a ataques, pero le presionamos bien, le anulamos, le convertimos cuando teníamos que convertir y le ganamos, bien le ganamos. Pero sí, creo que Chile es un equipo que avanzó. Del Chile que veíamos, que decíamos... es como que Lazarte le dio ese toque uruguayo también al equipo chileno y le dio cierta seguridad. Contra Brasil el segundo tiempo es poco analizable, ¿verdad? Porque Brasil tenía un hombre de menos, se ganaba 1-0 y se metió atrás. Entonces parece que Chile se le fue encima, pero en verdad a Chile no le fue tan fácil hacer eso frente a otras selecciones. Mira Ecuador. Porque digo nomás ahora que Víctor tiró el dato, digo, Ecuador-Bolivia el 29 de marzo del 2021 ganó 2-1 a Bolivia, después perdió 2-0 con Brasil, perdió 2-1 con Perú, perdió 1-0 con Colombia, empató 2-2 con Venezuela, empató 2-2 con Perú, empató 1-1 con Brasil, ahora perdió 3-0 con Ecuador. ¿Cuánto hace que no gana Ecuador? Y nosotros le ponemos como una super selección. No. Por eso te digo, todos tenemos problemas. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que buscar es esa solidez para que nos alcance contra equipos como Brasil, Argentina, Uruguay, que tienen individualidades, que es decir, ahora cambio todo, porque le terminas dando chance. A nosotros la solidez es lo que nos va a emparejar ante esos partidos donde te aparece Suárez, te aparece Cavani jugando mal, te aparece Messi, te aparece Neymar jugando mal, ¿verdad? Que son los que marcan diferencia. Pues con Chile, con Perú, con Ecuador, a ellos no le podemos dar la chance de nosotros ser un
una pandorga en el aire. Nosotros tenemos que ir sólidos. Después todo tiempo en Perú a Gareca le están liquidando, Palacio acá le liquidó, o sea, no podemos ganar y jugar mal, tenemos que jugar bien. Hace 8 años está dirigiendo al Mundial semifinal, pero Ecuador no gana tampoco. Esta es la tercera Copa América de Gareca en la que llega a semifinales como mínimo. Yo insisto, para mí Ecuador es más rival en el partido en Quito por los puntos que por la cuarta posición. Sí. O sea, es el rival más por el partido en sí y la dificultad de Quito que por el cuarto o el quinto lugar o el tercero. Ecuador está cambiando. Ecuador tiene jugadores nuevos, está el jovencito ese que no va a jugar contra nosotros, ¿verdad? Pero para mi gusto futbolístico, Ecuador esta Copa América jugó mejor que Paraguay. Pasa que Alfaro es distinto. Alfaro es la otra marca de gaseosa de Berizzo. Alfaro es el 4-2, 4-4-2, solidez, mentalidad, positivismo y pelota parada. Sí. Y Berizzo es el estudio del fútbol, de cómo sacarle ventaja a lo que eternamente se hizo. O sea, él hoy va a jugar de una manera, dentro de 3, 4 años, 5 años, él le va a buscar una variante de una manera. O sea, no te digo inventores, pero ellos están constantemente buscando nuevas formas de salir de lo tradicional para lastimar. Hacemos la otra cara de la moneda. Antes, Nico, a ver. ¿Podemos escuchar una música chiquitito? ¿Cómo no? Por favor, dame el gusto. ¿Podemos escuchar, Cristian? Antes, a Canal 9, no sé cuánto tiempo después, no era en directo, Cancionísima se llamaba. Sí. Donde actuaban los futuros y las futuras grandes estrellas de la música de la época. Y ella, una de ellas. Así que, Sí, no, impresionante. Así que falleció Rafaela Carrà. Pausa con esto, ya venimos. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Queso, 15. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Queso, el nuevo queso cremoso para untar Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Queso Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Queso, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Vuelve la tan esperada y anhelada Semana Naranja Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 5 al domingo 11 de julio encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados en celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás en el mes de agosto. Te esperamos con todas las medidas sanitarias de nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py llamando al call center 569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber comprado. La gente sabe, elige Tupi.
Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Escuchan, es la fiesta de la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos. Antes de ir al bloque olímpico, Cristian, y vamos a presentar... pasame el informe, por favor, de Paraguay y su clasificación al Mundial de Fútbol de Playa. Sí, una vez más. A partir de hoy el bloque olímpico. Sí, señor. Desde hoy se llamará Desde Tokio. El 23 de julio comienzan los Juegos Olímpicos. Hoy estuvieron los deportistas, algunos los que están aquí por el país, y algunos delegados del Comité Olímpico Paraguayo junto al presidente Marito Abdo. Y esta tarde se hace la presentación oficial del Team Paraguay. Dame el informe de fútbol de playa. Enganchamos con Desde Tokio y ya venimos con Pedrito García. La selección paraguaya de fútbol playa aseguró ayer su clasificación al Mundial que se disputará este año en Rusia. Derrotó 4-2 a Colombia en partido correspondiente al tercer y cuarto puesto de las eliminatorias sudamericanas. Los goles fueron anotados por Gustavo Benítez en 2 ocasiones, Milceres Medina y Carlos Carvalho. La albirroja, dirigida por el brasileño Guga Slokowicz, ganó 4 partidos y solo perdió 2. Contra Brasil en fase de grupos y frente a Uruguay por semifinales. Justamente estas dos selecciones, Brasil y Uruguay, también clasificaron a la cita ecumérica. Brasil derrotó a los charrúas 3-1 en el duelo por el título. De esta manera, los pirandí estarán presentes por quinta vez en la máxima cita de este deporte. Desde el 2013 en adelante se ha vuelto infaltable en estos torneos. Su mejor participación fue en el 2017, año en el que llegaron hasta cuartos de final y fueron eliminados por Tahití. El sorteo del Mundial 2021 se cumplirá este jueves 8 de julio y el torneo se desarrollará entre el 19 y el 29 de agosto en el complejo olímpico Luzhniki ubicado en Moscú. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Bueno, aquí estamos, 3:04 minutos. Hola Pedrito, ¿cómo estás, maestro? Un abrazo, buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedrito? Un abrazo grande, Chipi. Muy buenas tardes a la audiencia de Desde Tokio FC por la Unión R800. Un placer compartir contigo, Chipi, en un día clave porque muchos acontecimientos en relación a la participación paraguaya se registran y se registrarán todavía en las próximas horas. Así es, Pedrito. De hecho, bueno, tenemos los 8 participantes confirmados: Derlis Ayala, Alejandra Alonso en el remo, Derlis en maratón, Fabricio Zanotti en el golf. Estuve leyendo el fin de semana en base a lo que charlábamos la vez pasada, Pedrito, y mira que uno mira con buenos ojos lo de Fabricio, en base a la ranking, a los que clasificaron. De hecho, no va a estar un solo medallista de Río 2016 en golf, porque no han clasificado, porque no se han ganado el derecho para estos juegos. Es decir, van a haber 3 nuevos medallistas olímpicos en golf en la rama masculina. Y bueno, ahí estamos con Fabricio Zanotti en la pelea, Vero Cepeda en tenis, Benjamín Hawking y Luan Alonso en natación, y Camila Pirelli en atletismo, al igual que Agua María Espínola
en ciclismo. Bueno, Pedrito, fueron junto al presidente de la República y esta tarde se hace la presentación oficial del Team Paraguay. Sí, efectivamente, esta tarde en el Salón Medallistas Olímpicos y con tu siempre tan brillante conducción se va a hacer este acto que es significativo. Es un acto de despedida y a la vez de entrega de indumentarias. La enseña ya fue entregada a Benjamín Hawking en representación de quienes podemos adelantar van a ser los abanderados. A partir de este año el COI permite y deja libre criterio de cada Comité Olímpico Nacional que haya 2 abanderados. Y en este caso van a ser Fabricio Zanutti y Verónica Cepede. Así es, y muy buena elección. De hecho, creo que hay muchos méritos allí para que porten la bandera en la ceremonia inaugural del próximo 23 de julio. Bueno, Pedrito, con respecto a la actividad de nuestros deportistas, ¿qué están haciendo fuera del país y cuáles son sus actividades en estos momentos de cara a estos días finales ya de preparación para los Juegos? Sí, Chipi, remeros paraguayos completan pasantías de preparación en Cataluña bajo la orientación del profesor Mariano Kovalchik, después de un intenso y extenso ciclo de adiestramiento que cumplieron en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Remo Bayoles, en Girona, Cataluña, España. Javier Insfrán viajó ayer a República Checa para intervenir en el Campeonato Mundial Sub-23, donde este miércoles accederá en República Checa ya a la fase clasificatoria en el primer día de competencia. Y queda un par de días más todavía entrenando en España Alejandra Alonso, que con su técnico, el señor Kovalchik, va a viajar con destino a Japón este miércoles. Primero va a trabajar en un centro de adiestramiento y de aclimatación para lo que tiene que ver especialmente con el desfasaje que provocan los usos horarios, y luego desde el 18 de este mes ya quedará instalada en la sede de Tokio 2020. También se encuentra en Europa, más específicamente en España, la ciclista Agua Marina Espínola, que últimamente compitió en Francia y que cierra su proceso de preparación en estos días. También está en el exterior Derlis Ayala, en un trabajo intenso que cumple en Paipa, Colombia, que es el lugar ideal por la altura que tiene para poner a punto a los deportistas que deben cumplir compromisos internacionales de tan elevada envergadura como es indudablemente este de los Juegos de Tokio, Chip. Ayer, un abrazo para Pedrito, ayer estaba viendo la no clasificación de Brasil y de Lituania en básquet. No sé si, para que me aclaren ustedes que saben muchísimo más, si es porque crecieron los rivales o porque bajaron su rendimiento de estas dos selecciones que estaban dentro de los medalleros incluso. Clasificó Eslovenia, o sea, obviamente que empujado por el efecto Doncic, que hoy es una de las figuras de la NBA, y además él rompió con una barrera importante, Nico, Pedrito, JFD, que es que un europeo llegue tan joven. Él debutó, él era hijo del capitán de su club Olimpia en su país, en Eslovenia. Olimpia se llama el equipo de su papá, y su papá era capitán ahí. Y él con 8 años iba y jugaba. Y le pusieron en su categoría y le dijeron, ¿sabes qué? Vos andás con los 3 años. O sea, siempre fue precoz. A los 16 años debutó en el Real Madrid. Él como jugador, 16 años. Y ya a los 19, él llega a la NBA, rompiendo la barrera, eso de que el europeo venía para acomodarse primero y después ser un jugador franquicia. No, él ya llega como jugador franquicia y como estrella. O sea, entonces... y ahora llegó a Eslovenia a los Juegos Olímpicos. Yo creo que se da por crecimiento. Brasil ha perdido, o sea, de aquel famoso equipo con Splitter y compañía, ha disminuido su capacidad, sobre todo la calidad de sus jugadores. Antes vos tenías en Brasil 2-3 jugadores del más alto nivel de NBA. Hoy cuesta más encontrar. Oscar era uno de ellos, ¿verdad? Oscar un poco más atrás. Pero sí, sin duda alguna. Y hablando un poco de Pedrito, porque tenemos para escuchar también a Agua Marina Espínola en breve, que nos dejó unas palabras para Desde Tokio aquí en Unión FC.
me echando nomás con lo de Nico a nivel internacional, este fin de semana se habló y mucho del caso de Sha'Carri Richardson, que la vez pasada Nico me mostraba aquí lo del caso positivo. 21 años, atleta estadounidense, ganó los trials de Estados Unidos en los 100 metros. 21 años, insisto, ¿verdad? Y dio positivo por marihuana. Terrible. Sí, la sanción de la UADA, de la Asociación Antidopaje a nivel mundial, disminuyó incluso en los últimos años, en los últimos 4 años, con respecto a la marihuana y a otras sustancias como la cocaína, la heroína y el éxtasis, porque entendían que no hay una conclusión certera con respecto al mejoramiento del deportivo, ¿verdad? Pero sí se considera una sustancia de abuso. Una es de mejoramiento, la otra rama es la sustancia de abuso. Al ser de abuso y al ser marihuana, hay un mes de suspensión. Justo cae en el mes de los Juegos Olímpicos. Después de si los Juegos se hacían en octubre, ella iba a estar habilitada. Ella pidió disculpas, incluso igual ahora hay una fuerte corriente con el hashtag Let Her Run, déjenla correr, pero yo creo que está dentro de las reglas. Y hay otras atletas que a lo mejor querrán hacerlo también, o no sé, cada uno es, pero no está en el reglamento. Ella está bien sancionada, más allá de que la discusión después sea, pero realmente está bien que se incluya a la marihuana en el tema de antidopaje porque no mejora en verdad el rendimiento. Esa es otra discusión, pero hoy se juegan en base a unas reglas que están establecidas, y en base a las reglas ella está suspendida. Podrá incluso correr el 4% porque ya no coincide con la fecha, pero para la prueba de los 100 metros libres, donde ella era una clarísima candidata, o por lo menos iba a disputar con Al Fraser de Jamaica, ella está fuera de los Juegos Olímpicos en esa prueba en específico. Que bueno, fue algo que se comentó y mucho también el fin de semana, Pedrito, ¿no? Sí, efectivamente. Y yo creo particularmente, no sé cuál es tu criterio o tu opinión al respecto, que el tema dopaje es un flagelo que va a castigar o ya está castigando mucho más que el COVID-19 a Tokio 2020. Sí, sin dudas, Pedrito. De hecho, con el escándalo ruso, ¿verdad? Incluso ahora con atletas que ya llegaron a Tokio. También, el tema es que Rusia mete, vos decís, bueno, suspendido que no pueden correr, pero más 335 atletas rusos van a estar. Y todos sospechados por lo que se generó en Rusia, ¿verdad? Con apoyo gubernamental, incluso de cambiar hasta las pruebas, ¿verdad? Que es lo que charlábamos la vez pasada acá con Jota. Entonces, un remero serbio dio positivo al COVID a su llegada a Tokio. Es el primer caso, digamos, de un atleta que llega y da positivo al entrar al país, al aeropuerto, que es algo que también seguramente vamos a tener. Bueno, Pedrito, ¿qué más podemos compartir? Hablando de abanderamiento, Chipi, es bueno recordar, de paso también, los años en los cuales Paraguay intervino en Juegos Olímpicos y quiénes fueron los abanderados. En México 68 no había que elegir un solo participante y por supuesto que llevó la bandera Rodolfo Alfredo da Ponte. Era tal el desconocimiento olímpico que teníamos en aquel tiempo que en 1972, que fue la primera olimpiada ya manejada por el Comité Olímpico Paraguayo, porque el anterior caso de da Ponte fue aún sin ser fundado el COP, en 1972 en Múnich la bandera portó no un atleta, sino el jefe de misión, Arnulfo Rubén Becker. En Montreal 76 fue el nadador Emilio Abreu. En Los Ángeles 84, el judoka Max Narváez. En Seúl 88, Ramón Jiménez Gaona, que repitió el hecho en el 92 en Barcelona y en el 96 en Atlanta. En Sydney 2000, otro atleta fue el abanderado, Neri Kennedy. En Atenas 2004, la remera Rocío Rivarola. En Beijing 2008, Víctor Patecha, atleta. En Londres 2012, Benjamín Hawking, natación. En Sochi 2014, que se insertó ahí como única participación paraguaya en Juegos Olímpicos de Invierno, tampoco había que elegir como en el 68. Julia Marino fue la atleta y la abanderada. Y en 2016, la golfista
Julieta Granada. Ahora, en Tokio 2020, en pleno 2021, por efecto de la pandemia, tendremos 2 abanderados por primera vez. O sea, por un lado, Fabricio Zanotti, golfista, y por el otro, Vero Cepede, tenista. Pedrito, la escuchamos a Aguamarina, ¿te parece? Nico, perdón. Antes que se vaya, Pedrito, ¿puedo hacer un chiste? ¿Cuál? Sí. ¿Puedo hacer? Claro, por supuesto, Nico. ¿Por qué pico Aguamarina no es nadadora o qué? Vamos a escuchar a Aguamarina antes de despedirte, Pedrito. A ver, Aguamarina. Buenas, Chipi Vera, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, un gusto saludarte a vos y a la audiencia de la Unión R800. Bueno, yo me encuentro ahora mismo en Andorra haciendo ya mis últimos preparativos para Tokio. Habíamos planificado unas 2 semanas en altura, que lo estoy haciendo aquí. Y bueno, y luego ya estaría viajando el 17 de julio para ya rumbo a Tokio, para poder enfrentar el gran desafío que bueno nos espera allá. Y bueno, de momento muy bien, realmente la preparación está yendo bastante bien, me siento muy fuerte, creo que realmente lo planificamos bastante bien con mi entrenador. Y bueno, estoy con mucho optimismo frente a todo lo que se viene. Así que bueno, una pena no poder estar en la inauguración, en el abanderamiento. Realmente, bueno, es una experiencia a la que me hubiera gustado asistir, pero bueno, la preparación está primero y bueno, creo que sin dudas me va a dar más emoción cumplir con mi objetivo en Tokio que esto. Así que bueno, un saludo para vos y a todos los que están del otro lado. Y bueno, espero que estén alentándonos en Tokio. Saludos. Allí está Aguamarina Espínola, que va a competir en los Juegos Olímpicos por primera vez en ciclismo de ruta, más o menos a 1 hora y media del centro de Tokio. El otro que va a estar, y este sí bastante lejos, porque se va a llevar a cabo en la prefectura de Sapporo, es Derli Ayala, a 14 horas de Tokio. O sea, y justo coincide con el día de la ceremonia de clausura, que de hecho es una costumbre en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Ya esa prueba, una de las pruebas, si no la prueba madre de hecho en los Juegos, que es la maratón, que en base a, y mezclando un poco de historia, mi querido Pedrito, eran de 42 metros en un inicio, por la distancia recorrida, por el famoso griego contando la victoria frente a los persas, era de 42 kilómetros, pero como en uno de los Juegos Olímpicos en Londres la reina quería que la prueba de maratón culmine frente al palacio, se tuvieron que hacer esos 365 metros más, y a partir de ahí quedó oficialmente establecido el recorrido de 42 kilómetros, 365 metros para la prueba de maratón. Bueno, Pedrito, ¿algo más que quieras agregar a este primer bloque desde Tokio? Bueno, qué satisfacción escucharle a Aguamarina y que me haya corregido, porque yo dije que ella está en España y en realidad está en el enclave de Andorra, que es un principado ubicado en la frontera, prácticamente en el límite, en la línea divisoria entre España y Francia, pero es Andorra. Allí completa su preparación. Pedrito, de hecho muchos partidos de la selección de Andorra ha jugado en España, y hoy hay un conflicto importante con los famosos youtubers, los que hacen videos y contenidos en YouTube y en otro tipo de plataformas como Twitch, de las actuales, que van a Andorra a vivir porque está pegado y van por una cuestión de impuestos, que fue un tema muy discutido allí en España en los últimos días. Bueno, Pedrito, qué satisfacción tenerte, realmente es un gusto charlar siempre contigo y aprender y por supuesto ir desarrollando estas primeras noticias de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Para mí es la satisfacción, querido Chipi, estar en este apartado especial de Desde Tokio FC, y nos reencontraremos mañana. Éxito de siempre para hoy en el acto de despedida de nuestra delegación en el Salón Medallistas Olímpicos del Parque de Luque, donde vas a estar conduciendo la ceremonia, querido Chipi. Un abrazo, Pedrito, cariño de siempre, nos reencontramos mañana. Mañana, si Dios quiere, estaremos aquí. Abrazo para todos también. Cerramos desde Tokio este primer bloque, hacemos la pausa y ya venimos. 125 años de los Juegos.
Esto fue Desde Tokio FC. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, para ir cerrando. A ver, tema Olimpia y Cerro. Alvarito, ¿tenés algún título allí de Cerro para cerrar? ¿Qué podemos comentar de Cerro, Álvaro? Hola, Chipi, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Arzamendia, que está prácticamente cerrada su transferencia al Cádiz, pero sigue siendo jugador del Cerro Porteño. Villasanti, Lucena y Espínola se presentan mañana a Cerro Porteño luego de la estadía con la selección nacional. Adrián Martínez ya entrenó con Cerro Porteño y queda un cupo para refuerzo para la Copa Libertadores de América hasta el sábado. Tiene
tiene tiempo Cerro para presentar la lista. Muy bien, gracias Alvarito. Abrazo. Guaraní jugó amistoso el fin de semana o tiene amistoso ahora. El fin de semana jugó contra River Plate. Y lo último, acabo de leer declaraciones de Pedro Sarabia mencionando que el Topo Cáceres finalmente podría ir a Guaraní. Mira vos, el Topo Cáceres. Y... ahí te va a decir Marco que al final era un buen negociador. Si se va el Topo. Cierto. Sí, es y cierto. Olimpia suma a Orsusa. Edgardo Orsusa. Sí, mañana vamos a debatir. ¿Sorpresa Jota, o no? decir, para mí sí. Me va a decir Jota qué le puede aportar Orsusa a Olimpia. Aparte, Olimpia viene repitiendo el discurso hace 2 semanas que ya está todo cerrado y de repente aparece un jugador. Nos vamos, señores. Sí, chao Jota. Chao Nico. Chao, que la pasen bien. Buenas tardes. Hasta todos los momentos. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. General Caballero de Juan León Mallorquín sigue en lo más alto del torneo de la categoría intermedia. Venció ayer de visitante 3-1 a Fulgencio Yegros. Los goles para el equipo de Humberto Loro Velar fueron marcados por Teodoro Arce, Manuel Romero y Esteban Rodríguez contra Suaya. Para Yegros anotó Ronald Sanabria. Estas fueron las conclusiones del estratega del equipo altoparanaense. Un partido muy difícil donde el primer tiempo no pudimos jugar el fútbol que queríamos jugar. En el segundo tiempo abrimos rápido el marcador y ahí se nos abrió el partido y pudimos sacar la ventaja. Yo creo que el trabajo, el sacrificio, la humildad, esto todavía falta mucho, hay muchas telas que cortar todavía, pero estamos por buen camino y hay que seguir trabajando. Con esta victoria los mallorquinos llegaron a 34 puntos en 16 partidos jugados.
En segundo lugar, continúa Independiente, que perdió el sábado frente a Fernando de la Mora 1-0. Los campograndenses se quedaron con 28 puntos. Hoy se cerrará la fecha 16 con el juego entre Rubio Ñu y Sportivo Ameliano, que comenzará a las 14:45 en la Arboleda. Los albiverdes pasarán al segundo lugar con un punto por encima de Independiente si ganan hoy. En tanto, los barriojarenses llegarán a la tercera posición si triunfan en este cotejo. Recordemos las principales posiciones: General Caballero 34, Independiente 28, Rubio Ñu 26, San Lorenzo y Atgrá 25, Sportivo Ameliano y Resistencia 24. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Hay un nuevo año mío. Ñarandi toñeñua, va en Buase bebete, Urugu, Genio y Japón, Mainu, 13:34 en la República del Paraguay. Buenas tardes, bienvenidos a esta propuesta de la Unión. Cada siesta tenemos el gusto de compartir con ustedes. Javier Panza, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Carlos Báez, un gusto, estamos de regreso, ya 27 grados marca el termómetro de meteorología. Mucha diferencia con relación a la temperatura una semana atrás, claro, en pleno invierno. Claro que la intensidad del sol en invierno es otra, Carlos. Sí, y se siente diferente también la temperatura. De repente puede que marque 20 grados y parece menos. Exacto. De igual modo, esto va a descender a 18 grados de vuelta en la noche, Carlos, y está previsto que amanezcamos con 18 mañana, una máxima de 29 grados, en realidad 28 luego ya marca el termómetro, Carlos. ¿Para hoy? Ahora mismo. ¿Ahora? No, sí. Es 27. Y es la máxima, ¿eh? Sí, y en la zona del Alto Paraná, Caguazú, están con 24 grados. 24 grados en Caguazú, la máxima en Caguazú creo que estaba entre 26 y 27 grados para hoy, igual también en Ciudad del Este. Igual, más agradable que en la zona del centro del país, a propósito. Pero una semana soleada, con cielo despejado, buen clima en realidad. Sin posibilidad de lluvia. Sí. Probablemente esta sea la temperatura ideal, Javier. Sí, tan solo todos los días fuera así. Pero al filo del fin de semana, Carlos, sube a 31 grados, por ejemplo, de temperatura máxima. Para que, bueno, a partir de ello marquen sus actividades y tengan en cuenta que otras pueden realizarlas. Buen clima, en otros términos. Sin pronóstico de lluvia, un poco más, siempre fresco en las noches, en el amanecer, pero ya un poco más cálido durante la siesta preferentemente. A esta hora es donde sube más temperatura y es donde se registran las máximas. ¿Qué de informaciones sin parar en todo este tiempo y fin de semana especialmente, Javier, con el tema de la vacunación, con el tema de la llegada de 150.000 dosis de la Moderna y con el crimen de Jorge Ríos? Sí. Que se confirmó el último sábado. Exacto. Hay una convocatoria hecha por el presidente de Cámara de Diputados para el miércoles, una sesión reservada, Carlos. Van a estar los ministros del Interior, de la Senat, el comandante de la Policía Nacional, la fiscal general del Estado, en la sala de sesiones del Senado. Me corrijo. Mañana en realidad es Cámara de Diputados y pasado mañana es senadores. Miércoles, sí, señor. Mañana diputados y pasado mañana es en senadores. Así nos reporta nuestro compañero Diego Díaz, quien siempre está siguiendo la agenda del Ejecutivo y del Legislativo. Y como tema también para agregar, lo pendiente de esto que pasó hace 11 días, más o menos 11, 12 días en Miami, el derrumbe de un edificio que ayer hizo que se derrumbara todo, pero de propósito, digo, con la intención también de continuar el rescate de una manera
menos peligrosa para los rescatistas, según entendí. Es por eso, Carlos. Eso es lo que dijeron. O porque también tiene peligro de desplome. Y posiblemente también, claro, tiene peligro de desplome, pero al tener peligro de desplome duplica el peligro para quienes puede que estén imagínate que se claro, quienes están digamos ¿cómo se dice? Sin poder salir, y para los que están haciendo el rescate. Como así literalmente 40 años de existencia y de inversión de la gente termina desapareciéndose, esfumándose, y peor aún con víctimas de muerte y de desaparecidos, Carlos. Qué terrible lo que le toca vivir a ese sector del mundo. Y hoy se dieron a conocer o se confirmó el hecho de que 3 personas fueron rescatadas como fallecidas también. El número creo que subió de 24 a 27, porque se paró por unas horas el tema del rescate, por este tema de la demolición de anoche, y continuó hoy. Sí, qué bárbaro, qué cosa. Bueno, y a nivel local, Carlos, lo que nos decía el viceministro Hernán Martínez, está previsto que llegue otro lote, lo que va a permitir ampliar franjas, y el viernes tienen que hacer ese anuncio. O sea, 2 elementos ahí, que si no llegan las vacunas no se habilita la franja. ¿Vos recordás qué fecha se hizo el anuncio de qué? De la representante de los Estados Unidos de Norteamérica de la donación de las vacunas Janssen? Pfizer. ¿Y esas son las que van a llegar? Sí, pero ¿cuándo se hizo el anuncio? La semana pasada. Sí, fue a mitad de semana. Martes por ahí fue. De ahí 10 días. Sí. Del anuncio 10 días. Sí, ¿que podrían llegar? Sí. Yo ya dijimos nosotros la semana pasada. Sí, solo que si no llega, Carlos, no se habilita franja. Nos quedamos en personas con enfermedades de base. Que de 250.000, 76.000 y colita se vacunaron ayer. Sí. Entre sábado y domingo. Y hoy he visto que el vacunatorio acá de la Secretaría Nacional de Deportes, Carlos, al mediodía estaba agitado. Sí, mucha gente. Mucha gente. Y quiero recapitular, ¿te acuerdas el dato que nos habían dado del Ministerio de Salud, Carlos? Que hay 168.000 personas que tienen 50 y más años que no estaban yendo a los vacunatorios. 50 fue la última franja habilitada. Sí. Después ya los adultos, personas con enfermedades de base. 168.143 personas no se habían ido hasta el viernes para recibir dosis. No, es la segunda, la primera. Y pueden ir a partir de hoy, otra vez hasta el miércoles. No se estaban yendo, Carlos. No, pero para que no se fueron, que se vayan, digo, que se vayan hoy, mañana y el miércoles, que va a estar habilitado para esa franja. No, ya estaba, Carlos. Sí, yo sé, pero no se fueron. Y eso es ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Y Carapé, allá. No se van a hacer Carapé, anda, ahí la... No, pero que hay Carapé... No, pero se anda ahí por esa es la que funciona, espera. No, está bien así, Javier, estoy muy cómodo así. No, que decía nomás, Carlos, que se inscribieron todos, pero hay 168.143. ¿Por qué lo que nos están yendo al vacunatorio? Y lo mismo no se van quien tiene enfermedad de base. Me van a decir que se les avisó tarde y por eso no pudieron gestionar sus documentos el viernes, pero se les facilitó todo sábado y domingo y se les sigue facilitando hoy, Javier. Carlos, 2 semanas antes ya se avisó, ya se habilitó, se anunció que las personas con enfermedad de base iban a ser las primeras. Estaban en la lista, sí, señor. Claro. Esperamos un ratito porque está el señor Natalicio Chase, presidente de la ESAP. ¿Cómo le va, señor Chase? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a los compañeros que están ahí en el estudio. Acá estamos con Javier Panza y nosotros venimos hablando en estos días y esta mañana estuvimos reiterando. Hay solución, empecemos por ahí. ¿Hay solución para quienes quedaron sin el servicio de agua viernes, sábado y domingo y lunes posiblemente? Parte de este lunes, presidente. Bueno, el evento ocurrió en la madrugada del sábado, o sea, la noche del viernes sería, en esas horas. Y a partir de la mañana del sábado se comenzó a sentir eso, principalmente en el centro de distribución de Trinidad, que abastece el Zocalón, Solomatitán y Luque. Eso ocurrió porque una bomba de captación en el río Paraguay
tuvo problemas, o sea, salió de funcionamiento y bueno, perdimos el 20% de nuestra capacidad de captación de agua y se resintieron estos sectores. Si bien hoy, gracias a que ayer de noche se pudieron recuperar los niveles, ya todos los reservorios, o sea, todos los centros de distribución tienen nivel de agua para suministrar a las diferentes zonas. Existen aún 2 o 3 zonas como Cuarto Barrio de Luque, una zona cerca ahí del cementerio de Mariano Roca Alonso, que van a tener la reposición de servicio cuando se vaya llenando la red, porque no es una cosa instantánea, Carlos. Cuando se vacía la red tiene que ir cargándose y también cubriendo el consumo de la parte que se carga, y eso tarda unas horas. Pero se le garantiza a la gente que va a tener ya en las próximas horas como corresponde. Sí, ahora tenemos un 99% ya de reposición del servicio, y eso se va a completar en el transcurso de la tarde seguramente. ¿Afectó específicamente a qué zona? Si puede repetir, por favor. Afectó principalmente, o sea, afectó la zona del centro de distribución de Trinidad, que es Loma Pitá, Mariano Roca Alonso y Luque. Incluye una zona pequeña de Asunción, que es la zona del grupo habitacional Aeropuerto para allá, que ya depende del centro de distribución de Trinidad. ¿Y por qué costó tanto? Si puede reiterar, por favor, presidente, la solución. Nosotros tenemos en el río Paraguay tres tomas de agua cruda, que son unos edificios que están metidos en el río, que son una estructura de hormigón, que tienen unas compuertas por las cuales se capta el río Paraguay. Eso entra a un pozo de succión y de ahí las bombas bombean el agua cruda, el agua del río, a la planta de tratamiento. En la toma de Lemón 2 tenemos nosotros 4 bombas instaladas, de las cuales 3 tienen que estar funcionando en todo momento para poder completar el suministro que necesita la planta para tratar su capacidad de producción. Durante la semana, el martes o miércoles, tuvimos la parada de la primera bomba y entró la bomba de repuesto, que es la que estaba libre. Y esa bomba de repuesto es la que nos falló el día viernes a la noche. Comenzó a vibrar y después rompió la base y rompió los centralizadores y bujes. Y eso es un trabajo que no es inmediato. Hay que desmontar la bomba, eso tarda más o menos 8 horas el desmontaje, y después llevar las piezas a tornería, a fundición, a lo que haga falta, con la metalúrgica que nosotros tenemos contratada, y después volverla a montar, un trabajo de 10 horas más o menos. Entonces eso es lo que sacó fuera de producción ese 20% que era la captación del río Paraguay, y por lo tanto no tuvimos suficiente agua tratada para bombear al centro de distribución de Trinidad. Presidente, si se sigue perdiendo mucha agua, ¿ustedes tienen cuantificado eso? Tanto en la capital como en los servicios que ofrece ESAP. En el área metropolitana tenemos que es Asunción y las ciudades circunvecinas, que nosotros llamamos Gran Asunción. Tenemos un 42% de agua no contabilizada, Carlos. De ese 42% que se envía a la ciudad y no llega, o sea, no se factura, un 20% más o menos de eso es agua que se pierde en la calle por los caños rotos y la pérdida en todas las redes. Y un 22% es el robo de las conexiones clandestinas y la submedición que hay con los medidores que ya cumplieron su vida útil. Lo que realmente se pierde y no llega es ese 20% que son los caños rotos de nuestra red y que son imposibles de atender en su totalidad por nuestras cuadrillas. El 40% no se factura, presidente. 42% no se factura. 42% no se factura, de los cuales 20% corresponde a caños rotos, agua perdida, y el 22% sería esto que tiene que ver con conexiones clandestinas. Conexiones clandestinas y submedición, que son medidores que no marcan la cantidad o que marcan de menos, entonces esa agua no se factura, ¿verdad?
pero principalmente están las conexiones clandestinas. Nosotros estimamos que tenemos alrededor de 40.000 casas, 40.000 conexiones clandestinas en el Gran Asunción, y eso se da principalmente en la zona de menor recurso, digamos, en la zona de los bañados, en la zona periférica, donde tampoco podemos hacer una intervención masiva porque sería un problema social, era incontrolable. Es posible, sí, es probable que sea así. 40.000 conexiones clandestinas, pero eso no significa que en otros sitios, en otros barrios, en otros sitios también existan estas conexiones de este tipo. No, hay todos los días estamos interviniendo edificios, algunas casas de más de 1.000 metros cuadrados que tienen conexión clandestina. O sea, es una práctica, digamos, que se realiza en todos los estamentos sociales, solamente que se da en forma masiva en esos barrios de escasos recursos, porque ellos por su propia cuenta hacen sus pequeñas redes, tiran los caños y bueno, y nosotros no tenemos control sobre esa situación. No sería razonable asumir que los demás usuarios estamos subsidiando a esas 40.000 conexiones clandestinas, pero ¿cuál es la estrategia para ir regularizando lentamente? ¿Podría ser un plan social de consumo mínimo o esas cuestiones no analizan, presidente? La tarifa tiene una tarifa social de 17.000 guaraníes fijo para ese tipo de casos, pero ni aún eso pagan, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos registrado, por ejemplo, en el Bañado Sur, 8.000 usuarios que están reconocidos dentro de esa tarifa y que no pagan, y a veces nos cuesta mucho cortar el servicio porque además de la pandemia es un problema social, ¿verdad? Entonces es un tema que debe tratarse con el gobierno central. Acordate que SAP es una sociedad anónima que no pasa por el presupuesto general de gasto de la nación y no tiene ningún aporte del gobierno central, solo vive la tarifa. Entonces es el titular del servicio, en este caso representado por el Ministerio de Obras Públicas y el ente regulador, los cuales deberían formar parte de las tres instituciones para hacer un subsidio, en todo caso que no sea SAP el que pague, pero que pague el gobierno con la recaudación de impuestos, ¿verdad? Pero es un plan social que debe estudiarse y aplicarse. Ahora que van a empezar estas campañas para las municipales, muchas de ellas van a apuntar que el problema de la calle y de la avenida es responsabilidad de ESAP. Y no va a ser la primera vez, presidente, a veces con razón y probablemente otras sin razón. Nosotros no desconocemos nuestra responsabilidad, Carlos, en el tema de la calle. En nuestra red tiene 3 millones de más o menos tiene 3.000 kilómetros tiene nuestra red de longitud en el área metropolitana, y nosotros deberíamos cambiar por lo menos 800 kilómetros de los 3.000 para poder tener un sistema óptimo, debido a que la mayoría de esos 800 kilómetros ya tienen la vía útil vencida, o está mal instalada, o los caños no son de la calidad necesaria. Pero nosotros dentro de nuestra tarifa no tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de inversión. La tarifa tiene dentro, se estudia así como el pasaje, tiene 12 componentes más o menos la tarifa, y dentro de lo que es inversión a corto y largo plazo siempre se pone cero por una cuestión política social, ¿verdad? Por considerar el agua de servicio básico. Entonces ese tipo de inversión pasa al gobierno central. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo la rehabilitación de la cloaca de San Lorenzo y la construcción de 3 plantas de tratamiento, porque nuestra tarifa no nos permite hacer ese tipo de inversiones. Entonces siempre estamos en esa lucha con la municipalidad, en donde nuestra red falla y le ocasiona un daño a la municipalidad, y eso no es falso, es verdad. Ahora, de ahí a esos datos que se pasan en las campañas municipales de que el 80% del problema es SAP, no creo, ¿verdad? Pero sí nosotros tenemos nuestro grado de responsabilidad en el estado de las calles donde hay pérdida de agua. Alguna vez el intendente de Asunción incluso dijo que había una especie de boicot, o no sé si el intendente directamente, creo que fue el diputado Latorre,
que dijo que había una especie de boicot desde la ESAP a la Municipalidad de Asunción. No hay ningún tipo de boicot. Nosotros no tenemos la capacidad de atender todos los eventos que tenemos. Nosotros atendemos más o menos el 70% de los eventos que tenemos en nuestra red, y el resto ya no llegamos por la cantidad de movilización de las cuadrillas que necesitamos para cubrir todos esos eventos. Ahora estamos licitando, se decidió el 27 la oferta para cambiar 100 kilómetros de cañería, en donde hemos consensuado con la municipalidad cuáles son los tramos críticos, lo que siempre se rompe. Tenemos tramos, por ejemplo, de 800 metros, ¿verdad?, que tuvieron más de 1.000 roturas desde el 2011 a la fecha, que es de donde tenemos registro. Entonces, si uno se pone a pensar, 1.000 reparaciones en 800 metros es más caro que cambiar el caño 10 veces, pero no, esa nunca tiene esa capacidad financiera para enfrentar una obra de ese nivel, entonces vamos haciendo por parte lo que podemos. Con la municipalidad hicimos 11 tramos el cambio de cañería en forma conjunta. Antes que ellos asfalten, nosotros ya hacemos el cambio del caño a la vereda, pero eso no se puede hacer en forma general porque va a llevar una inversión de alrededor de $150 millones, lo cual no tenemos ninguna posibilidad. Ahora estamos licitando 100 kilómetros, que se va a recibir la oferta el día 27, y son los tramos más complicados, digamos, que va a mejorar un poco la realidad de nuestro sistema, pero en verdad tenemos que cambiar 800 kilómetros. Presidente, gracias por compartir con nosotros esta siesta, muy amable. La orden, Natalia. Adiós, hasta luego. El señor Natalicio Chassi, presidente titular de la ESAP. 42% no se factura. El 20% porque tiene que ver con pérdidas, caños rotos, cañerías en mal estado. Y 22% conexiones clandestinas y marcaciones mal realizadas, o toma de medición mal realizada. 40.000 conexiones clandestinas en Asunción y en el área metropolitana. Y eso aún así existiendo un plan de tarifa social para ESAP, 17.000 el pago, sea cual sea el consumo. En realidad hay un consumo tope como para ajustarte a esta modalidad. En realidad pagas ahí una cuestión de, no por el agua, sino por la conexión, simplemente. Javier, hablando de otro tema, desde muy temprano estamos preguntando a la gente con relación a lo que pasó en Puenteciño. El caso de Jorge Ríos. Todos sabemos que a él, o la mayoría, o supongo que toda la gente sabe que se le secuestra un lunes a la noche, hace exactamente una semana, tipo 8 de la noche, estaba listo para ver el partido que jugaba Paraguay contra Uruguay ese lunes, que incluso le dice a la mamá, a lo mejor voy a ver el primer tiempo, nomás porque estoy cansado, voy a dormir. Hacía frío. Hacía frío. Bueno, después ya sabemos que estando la abuela ahí y otra gente, vienen encapuchados, le llevan. Y le dejan una especie de esquela, una carta que está escrita en guaraní, en castellano, donde ellos exigen, o donde ellos presentan una exigencia revolucionaria. Dicen que son de la AKEP, que algunos definen como Asociación Campesina Armada Ejército del Pueblo, una cosa por el estilo, Ejército Paraguayo. Y decían que necesitaban $200.000 para el día siguiente, más o menos, entre otras cosas, ¿verdad? Y que no querían que esto se conozca ni se publique. Ni la prensa ni los agentes de seguridad, Carlos. Bueno, y todos sabemos que la familia llamó a conferencia de prensa, se manifestó, habló la mamá, habló la abuela, habló el tío, dijeron que ellos estaban dispuestos a que se abra un canal de comunicación, que parece que sí se abrió el canal de comunicación, porque se encuentran teléfonos donde dicen que se hacían llamadas desde ahí a la familia, y en el Brasil se detienen a 2 personas. Es evidente que hubo contacto. Hubo contacto. No estamos reprochando que no se haya hecho público porque estaba en juego la vida de una persona, ¿verdad? Como ocurrió antes y va a ocurrir también en otro momento, ¿verdad? Claro. Pero aparentemente los datos dicen que a él le asesinaron el sábado en la madrugada. El sábado. Y las detenciones se produjeron el sábado en la mañana. Sí. Así fue. ¿Y el cuerpo encontraron? El sábado... A la tarde. Claro, el sábado a la tardecita noche. A la tardecita, sí. A las 6:30 se confirmó. Ambrosio Ríos es el administrador de la estancia, que es tío de Jorgito, y él le llama a la intendenta de Puenteciño. Y le dice, la policía brasileña le envió la foto a la policía paraguaya me acaba de pasar y yo confirmo que es Jorgito. Después se hizo todo el trabajo y se confirmó plenamente. Claro, porque al principio la información era que encontraron un cuerpo que tendría las características, pero eso hasta tanto no se haga el reconocimiento, pues no se asume. Bueno, Javier,
Si se supone que es un grupo que ya estaba prácticamente eliminado, pero que se reagrupa. Y que tiene experiencia. ¿Cuál sería el propósito? Plata, dinero. De eso habíamos hablado. Nosotros incluso creo que manifestamos alguna que otra opinión o intercambio de pareceres con el fiscal Delfino con relación a ese tema, aun cuando él siempre fue muy prudente y dijo todavía no podemos decir absolutamente nada, porque ya se había publicado también que los hermanos Bernal Maíz pudieron haber llevado a Jorgito en aquella ocasión, sí. ¿Verdad? Bueno, hoy Liliana Urbieta cuenta que Feliciano Bernal Maíz es el mismo que le llevó a su papá, con Antonio Ramos, que fueron a la estancia a visitarle en un momento y que Feliciano Bernal Maíz aparece en el video donde le envían la prueba de vida del señor Urbieta. O sea que es de la agrupación... ¿Te acuerdas, Mariscal López? Bueno, algo por el estilo. Pero ahí hay una cuestión, Carlos. Sí. La agrupación campesina armada es una. El EPP es un otro, sí. el brazo original. Sí. Pero el desprendimiento del ejército del Mariscal López, el EML. Ejército del Mariscal López. Ese es otro, ¿sabes? Bueno, porque acá hay una unión hay entre ACA y EP. Algo hay porque ACA es Ejército del Pueblo. En realidad, ACA, originalmente, ¿sabes quiénes eran? Eran miembros del EPP. Pero eran los indisciplinados. Totalmente. Entre ellos estos hermanos Jara Larrea. ¿Te acuerdas que aparecían en un arroyo? Exacto. En zunga y con copa. Y con el arma. Y con el arma. Por ejemplo. Bueno, pero quiero ir, antes de continuar, porque yo quiero saber si... bueno, después voy a decir esto. El sábado 12 de junio se le mató a una persona también en Puenteciño. ¿Vos recordás el caso? Y que llevaron a la... También ellos llevan, dicen, a un hombre y a una mujer. Sí. Creyendo que la mujer era esposa del dueño de la estancia. Según yo leí. Según leí. En la estancia San Jorge. Claro. Hoy José Rojas me cuenta de que habían pedido $700,000 para liberar a esa pareja. Ahí se constituye un caso de secuestro porque hay pedido de rescate. En un momento pues, nosotros pensábamos que no hubo pedido de rescate.